Te doy la palabra, Idoia. Muy bien, pues bienvenidos todos a esta interesantísima mesa redonda sobre la propuesta de regulación de inteligencia artificial de la Unión Europea. Es tremendamente interesante porque, como sabéis, se publicó hace menos de una semana y hemos intentado desde Odisea hacer un esfuerzo para tener en esta mesa redonda grandes expertos de este sector, no solamente desde el nivel jurídico, sino desde distintos campos, como puede ser el campo de la banca, el campo de las telecomunicaciones o la administración pública. Y entre todos nosotros vamos a intentar ver a ver si esta propuesta de regulación la consideramos conveniente, cuáles son los factores que desde la práctica, desde la implementación real de estas nuevas tecnologías, desde lo que podemos considerar que está siendo una realidad hoy en día, pues pensamos que es un exceso de regulación, algo que faltaría sobre ella. Os doy la bienvenida, yo soy Idoia Salazar, presidenta de Odisea, y sin más dilación, porque tenemos mucho de qué hablar, vamos a pasar voy a pasar a presentar a Miguel Valle del Olmo. Él viene en representación de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Miguel, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros. Sin duda, la Administración Pública tiene un gran reto en esta regulación y para nosotros pues es algo muy importante que estés aquí hoy con nosotros apoyando este evento. Pensamos que es una cosa de todos, no solo de la Administración Pública, sino un esfuerzo común tanto público como privado para poderlo llevar a cabo y pensamos que vuestro papel, sin duda, es fundamental. Miguel Valle del Olmo, por empezar a presentarles, coordinador de área en la SEDIA, en la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Ha colaborado en la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que se presentó el pasado mes de diciembre y es coordinador del área internacional en la Subdirección General de Inteligencia Artificial. Además, es ingeniero de telecomunicaciones y funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado desde 2012. Además, ha participado en la negociación y aportación de contribuciones en diversas normativas europeas y de ámbito digital. Es representante de España en comités europeos digitales y miembro de respectivas delegaciones españolas en la ONU y grupos de la OCDE en áreas digitales. Bienvenido y muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí presentando estas jornadas. Bueno, muchísimas gracias a ti, Idoia, por la presentación, por cederme la palabra y gracias a vosotros por, en nombre de toda la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a Odisea y también a FIAL por haber hecho este encuentro, ¿no? Invitarnos. Por supuesto, gracias a los ponentes porque han hecho un esfuerzo para participar en la mesa redonda a contrarreloj con una publicación bastante reciente y, por supuesto, gracias a los asistentes porque sin vuestro interés y participación pues, no habría un efecto difusor de este reglamento como se merece, ¿no? Nada, a modo de introducción solo quiero decir que ya es 2021 y nos encontramos por fin ante un muy esperado texto de reglamento de inteligencia artificial. Nadie puede negar que esta tecnología se hace patente en nuestra vida. Tiene un impacto enorme en la economía. De hecho, el McKinsey Global Institute establecía que el potencial de toda la inteligencia artificial en lo que es la actividad económica era de unos 13 billones de los españoles de dólares en todo el mundo para 2030, lo que es un 16% del PIB cuando lo comparamos con la situación actual. Pero claro, también se hacen patentes riesgos en su utilización y voy a poner un ejemplo que ocurrió en agosto de este pasado año, cuando en Reino Unido asistimos a la primera protesta de estudiantes contra un algoritmo, concretamente que se usaba para asignar notas y discriminaba contra aquellos cuya escuela se ubicaba en entornos desfavorecidos. Y esto tenía un impacto fuerte y es que les ocasionaba la pérdida de acceso a ciertas universidades, ¿no? Entonces, bueno, esta balanza de riesgos y beneficios no es ajena a las instituciones y la Comisión, pues ya en 2020 presentó el Libro Blanco Europeo de Inteligencia Artificial, en el cual se establecía un enfoque para conseguir, por un lado, un ecosistema de excelencia y, por otro, un ecosistema de confianza. El primer ecosistema estaba pensado para que Europa pudiese competir a nivel mundial en inteligencia artificial. Decía cómo teníamos que canalizar las inversiones públicas para fomentar la I+D, la adopción de la inteligencia artificial tanto en el sector público como en el privado, a través de un plan coordinado de los Estados miembros. Y el segundo ecosistema era la introducción de un marco normativo de inteligencia artificial que garantice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y que aporte la confianza suficiente como para que esa tecnología sea adoptada, ¿no? Bien, el 21 de abril nos presentan tanto el plan coordinado como el reglamento de inteligencia artificial.
Intentaremos hoy intercambiar algunas ideas que nos permitan a todos aprender. El reglamento no ha hecho más que salir y será largo, ¿no? Y podremos situar mejor este borrador y que estando en una fase inicial quizás es un poco arriesgado tomar ciertas posiciones definitivas, ¿no? El texto va a atravesar una fase de negociación y cambiará con respecto a cómo están. Por un lado está el Parlamento Europeo, por otro el Consejo Europeo y, bueno, en este último organismo participará la Secretaría de Estado en la negociación. Prevemos fácilmente 3 años de negociación, pero bueno, puede dilatarse más, oye, quizá tengamos suerte y vaya más rápido, ¿no? El reglamento establece unas reglas armonizadas con obligaciones variables dependiendo del nivel, ¿no? Que se establece entre 4 posibles niveles. De esta manera, pues, hay un nivel muy restrictivo, que es el de prohibición de casos, como por ejemplo los de social scoring o la identificación remota biométrica en tiempo real en ciertos espacios públicos para hacer cumplir la ley. También luego define otro nuevo nivel, que es el de sistemas de alto riesgo, un poco menos restrictivo que el anterior, y que a los que impone requisitos específicos que se deben cumplir en su diseño y comercialización y estableciendo obligaciones en toda la cadena comercial, tanto a proveedores como a usuarios, sometiéndoles a un procedimiento para ser puestos en mercado y también para monitorizar el riesgo una vez ya en funcionamiento. Luego hay un tercer nivel, ya un poquito más laxo, ¿no? Que son de obligaciones de transparencia para sistemas de inteligencia artificial que interactúen con personas, que reconozcan emociones, que hagan caracterizaciones biométricas o incluso que generen deepfakes. Y para el resto de sistemas de inteligencia artificial, pues lo que hace es introducir pues la idea de una adhesión a un código de conducta, ¿no? Destaca, por otro lado, que el reglamento lo que intenta es apoyar a las pymes y a las startups, o por lo menos hace el intento, ¿no? Para ello lo que hace es establecer sandboxes regulatorios o genera ciertas herramientas de transferencia tecnológica. Y por último, pues establece un modelo de gobernanza basado en un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial en el que participarán pues, todos los Estados miembros de Europa, ¿no? A través de una autoridad supervisora nacional que ya veremos quién es porque tiene bastante discusión. El reglamento es un ejercicio de integración importante. No solo ha tenido en cuenta textos diversos que se han ido publicando estos años, sino 1.200 contribuciones que se han hecho durante su tramitación. A mí me parece que es un ejercicio bastante intenso el que ha realizado la Comisión y convertiría a la Unión Europea en el primer organismo que dispusiese de una norma jurídica que regulase la inteligencia artificial. Si como resultado de esta negociación se consigue un texto equilibrado, esta norma supondrá una ventaja competitiva a las empresas de Europa, porque seríamos los primeros en aplicar un marco que previsiblemente se verá imitado en otros lugares, ¿no? Para terminar, y haciendo un poco honor a Alan Turing, pues estamos viendo solo un poquito el futuro, pero desde luego lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho trabajo por hacer. Gracias por este momento y encantado de poder participar aquí, de que empiece esta mesa redonda. Un saludo. Qué bueno, Miguel, muchísimas gracias. Es un placer que me lo has dejado muy bien para introducir ahora la mesa redonda, porque os voy a contar un poco la estructura, cómo nos vamos a estructurar para ser lo más eficientes posibles. Tal y como comentaba Miguel, hay mucho por hablar. Está claro que el objetivo de la Unión Europea es impulsar la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista responsable está claro que, tal y como comentaron en el precedente white paper, no se pretende regular la tecnología, sino las implicaciones de esta tecnología, casos de uso más concretos. Y vamos a estructurar este debate en estos 4 niveles que comentaba Miguel, respecto a aplicaciones de alto riesgo, riesgo moderado y riesgo limitado, prohibidas, alto riesgo, riesgo limitado y bajo riesgo. Y en función de esta estructura vamos a ir contestando, cada uno de los ponentes irá contestando a determinadas preguntas. Será el tiempo, por favor, los ponentes tendrán un tiempo limitado de 2 minutos a preguntas directas y el resto de los ponentes tendrán la opción de hacer réplica a esta serie de preguntas. Antes de comenzar con las biografías, quería dar las gracias a FIAL, a la Fundación para la Inteligencia Artificial Legal, por colaborar con Odiseya en este gran evento, al igual que la SEDIA. Creo que es un esfuerzo, como he comentado al principio, un esfuerzo importante en el que tenemos que aunar fuerzas para conseguir hacer todo este trabajo que estaba comentando Miguel que falta por hacer. Sin más dilación, voy a empezar a comentar las biografías de los excelentes ponentes que tenemos hoy aquí. Tenemos a Richard Benjamins, es jefe de estrategia de inteligencia artificial y datos en Telefónica, donde actualmente lidera la implementación del uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Ha sido Group Chief Data Officer en
AXA y es fundador y vicepresidente de Odisea, mentor de varias startups, experto para el Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo y miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la compartición de datos B2G. Es doctor en Ciencias Cognitivas por la Universidad de Ámsterdam y ha publicado más de 100 artículos científicos. Es coautor del Mito del Algoritmo, Cuentos y Cuentas de la Inteligencia Artificial y de A Data Driven Company, que será publicado en julio de este año. Lorenzo Cotino es uno de los responsables también de la organización de este evento. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hasta 2019, director de privacidad del área de privacidad, coordina desde 2004 la red derechotics.com, autor de 16 libros, 130 artículos o capítulos y unas 400 ponencias sobre inteligencia artificial, protección de datos, libertad en Internet y administración digital y gobierno abierto, temas sobre los que ha dirigido 5 proyectos nacionales de investigación. Tenemos también a Alejandro José Huergo. Bienvenido, José Alejandro, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo, autor de numerosos libros y artículos, ha trabajado sobre contratos públicos, sanciones administrativas, urbanismo y contencioso administrativo. En 2019 organizó el Congreso en la Regulación de los Algoritmos y 2020 dirigió el libro que lleva el mismo nombre. Es vicepresidente y patrono fundador de la Fundación para la Inteligencia Artificial Legal, FIAL, organizadora también de este evento. Tiene amplia experiencia como abogado especializado en Derecho Administrativo y, entre otras cosas, es miembro de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias. Tenemos a Juan Carrillo. Juan, bienvenido. Es Juan Antonio, bienvenido. Acreditado a catedrático de Derecho Administrativo, profesor de la Universidad de Sevilla, abogado, consejero del Consejo Consultivo de Andalucía, patrono fundador y vicepresidente y director general de FIAL. Ha dirigido líneas de investigación en materias tales como tecnología y riesgos del progreso, libertades fundamentales, responsabilidad y garantía patrimonial de los ciudadanos, y actualmente desarrolla un proyecto de investigación desde el Instituto Universitario García de Oviedo, del que es investigador senior en materia de inteligencia artificial. Y finalmente, Juan Murillo. Es ingeniero de caminos, MBA por la EOI, autor de diversos artículos científicos, director del área de sostenibilidad y ciudades inteligentes de Odisea. Forma parte del equipo global de estrategia de datos de BBVA, donde articula iniciativas en torno a los datos y a la inteligencia artificial en los ámbitos de la regulación digital, el posicionamiento estratégico y la divulgación, además de formar parte del grupo de expertos de la Comisión Europea. Quería daros la bienvenida a todos, agradeceros mucho que estéis aquí, estoy segura de que será una mesa muy esclarecedora y pasamos, Lorenzo, si te parece, en función de los diferentes niveles que comentaba Miguel, a formularte la primera pregunta. Se trata de un reglamento muy estricto. Como comentaba Miguel, realmente tenemos entre manos un reglamento muy pensado, una propuesta de reglamento muy pensada de más de 100 páginas y un alto grado de concreción. ¿Qué implica esto en sí mismo y cómo se conjugaría con otras normas que hay en la actualidad afines? Por ejemplo, el GDPR sobre protección de datos. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Bien, muchas gracias. La verdad es que si medimos las cosas por páginas, que no es la mejor forma de medir, pero estamos pasando de 0, que es lo que hoy por hoy en principio y específico tenemos regulado, sin perjuicio de normativa sectorial como pueda ser protección de datos u otras que incidan, pero pasamos de 0 a 100 o a 120 con anexos, 120 páginas. Y si encima a ello le añadimos los futuribles actos de ejecución y de delegación de la Comisión Europea que concretarían muchos requisitos técnicos o ya se mencionan criterios específicos y especificaciones comunes y, por supuesto, una vez en marcha, pues como sucede con protección de datos, pues todo lo que se añadiría por el Comité Europeo de Inteligencia Artificial, similar al Comité Europeo de Protección de Datos, con toda la regulación e interpretaciones y las autoridades nacionales que se han de crear. Es decir, que pasamos de 0 a todo un conjunto normativo y regulatorio muy amplio. Yo creo que la primera impresión es que es muy europea, en el sentido continental. Pasamos a un modelo más regulatorio sobre lo que otras zonas del mundo prefieren no regular hoy por hoy, o no regular de manera incisiva.
Yo creo que se ha optado, como se explica en el procedimiento de consulta y en el estudio de impacto, pues bueno, que no dejar todo a la voluntad, no hacer meras menciones de cumplimientos éticos voluntarios, sino pues marcar un territorio, pero también con niveles de riesgo que luego explicaremos, y que no todo sea sectorial. Es decir, es un modelo que, a mi juicio y a priori, es el que corresponde. La Unión Europea apuesta también muy claramente, como hizo con el Reglamento de Protección de Datos, porque esta norma se aplique a todo el mundo de la inteligencia artificial que quiera dirigirse y aplicar sus sistemas a personas en la Unión Europea. Y por eso el sistema que sí que es parecido al del Reglamento Europeo. Es decir, aquellos que dirijan sus servicios de inteligencia artificial o los importan o los distribuyan, o usuarios de inteligencia artificial respecto de personas en la Unión Europea, tienen que cumplir este sistema, como luego comentaremos. Yo creo que es la apuesta clara y decidida desde hace años de la Unión Europea por buscar en esta competencia en la que vamos rezagados, buscar el nicho de una inteligencia artificial que cumpla con cumplimiento normativo y que cumpla con los derechos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Y Juan Antonio Carrillo, te quería preguntar a ti, realmente, como comentaba Lorenzo, esta regulación europea es pionera en el mundo y ha marcado pues una orientación muy diferente a lo que siguen otros países asiáticos o Estados Unidos. Pero la UNESCO pretende aprobar en el próximo noviembre, según sabemos, una recomendación sobre regulación de la inteligencia artificial. ¿Tienes algún conocimiento sobre estos trabajos? Idoia, gracias por la pregunta. Permíteme muy brevemente, antes de responderla, que agradezca, bueno, vuestra invitación y también que hayáis contado con FIAL. No solamente agradeceros la invitación, sino daros la enhorabuena, porque organizar un evento como este, con un panel, con la excepción de mi persona, pero con un panel como el que tenéis y con esta capacidad de presencia de público, realmente es para estar satisfechos, ¿eh? Pues mira, en relación con lo que tú preguntas y siguiendo con lo que Lorenzo comentaba, vamos a darnos cuenta en estos días, en estos meses, que se va a poner como ejemplo, como paradigma de regulación esta iniciativa europea, porque cambia la perspectiva. Hasta ahora no había regulación, con algunas excepciones. Ayer supimos, si recordáis, que bueno, el Senado chileno ha aprobado introducir en la Constitución chilena la protección de los derechos frente a este tipo de tecnologías, pero bueno, son excepciones en el panorama comparado, donde están los grandes productores de sistemas de inteligencia artificial, que básicamente son Estados Unidos y Asia. Realmente no existe una regulación. Lo que hay es una regulación tradicional, que no es una regulación intervencionista, sino es puramente represiva de los daños o de las consecuencias, las responsabilidades que se puedan derivar del uso de estas tecnologías. Pero no es preventiva. La clave aquí está en el carácter preventivo de esta regulación, muy al estilo europeo, como dice Lorenzo, en materia de seguridad industrial en general, ¿no? Pero en relación a lo que tú preguntas sobre UNESCO, me parece una iniciativa interesantísima, la de la UNESCO. De hecho, el Parlamento Europeo, en la presentación de esta iniciativa en octubre, cuando conminó a la Comisión a que elaborara este proyecto de reglamento en el que estábamos, incluso se atrevió a hacer un texto, enviaba un texto a la propia Comisión, se ponía el acento en algunas iniciativas que están llevando a cabo en Naciones Unidas y particularmente en la UNESCO, para establecer un marco regulatorio vía recomendación. Y efectivamente, en noviembre, la Conferencia General de noviembre del 21, después de 2 años de trabajo, se va a presentar una recomendación de la UNESCO. Yo quiero llamar la atención sobre 3 puntos muy rápidamente de esa recomendación para ver en qué medida se aleja este reglamento de esa recomendación tal y como hoy se conoce. En primer lugar, es una recomendación que parte del asentamiento de principios muy orientados a 2 cosas, que es a proteger determinados bienes jurídicos de carácter colectivo, la seguridad, el medio ambiente, pero también a la protección concreta de los derechos humanos que están en cuestión o pueden estar en cuestión con el uso de estas tecnologías. Pues bien, una vez que define cuáles son esos principios y esos campos, establece una serie de medidas regulatorias, un decálogo, son 10 medidas regulatorias. Pues la primera de ellas, la primera medida regulatoria es la generación de una metodología común a todos los países por la vía de la recomendación para que exista una evaluación del impacto ético de estas tecnologías en una metodología común, con el fin de anticipar las repercusiones que el uso de estas tecnologías puedan tener y atenuar sus riesgos. Bueno, pues ese modelo se basa en una suerte de certificado ético de inteligencia artificial, que fue la expresión que utilizó ese proyecto de reglamento aprobado por el Parlamento en octubre del 20, pero que ha desaparecido como tal de este proyecto de reglamento. Espero que después tengamos ocasión de ver
cuando veamos la evolución de las tecnologías de alto riesgo, en qué medida están en juego las cuestiones en las pretensiones que pretenden controlar el reglamento. Muchas gracias, Idoia. Qué interesante. Es muy interesante lo que comentas, esas cuestiones que antes habían y de repente han desaparecido. A ver si tenemos oportunidad de comentarlas. Muchas gracias. Ahora le iba a preguntar a Juan Murillo. La verdad es que distintas propuestas de reglamento que se han hecho hasta ahora, también el white paper y otro tipo de propuestas, suelen abrir con definiciones de qué es la inteligencia artificial. Vamos primero a centrar de qué estamos hablando y después vamos a ver cómo le ponemos normativa, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece? Me parece que la definición de inteligencia artificial en esta propuesta es muy amplia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre la definición que hace el reglamento de inteligencia artificial? Sí, desde luego es un punto clave, ¿no? Acotar de qué estamos hablando, qué entendemos por inteligencia artificial. La verdad es que cuando en el white paper se mencionaron los planes de regulación de la inteligencia artificial, una directiva sobre ella. Claro, con ese nombre uno piensa que se puede estar regulando una tecnología en concreto y sobre todo si esta tecnología no ha sido definida entraríamos pues un poco en una incertidumbre jurídica muy importante. Y hubo varios debates a este respecto, ¿no? Porque si de verdad hacemos una definición, o la Comisión Europea hace una definición muy estricta de lo que era inteligencia artificial dentro de todo lo que es la analítica avanzada o el uso de datos y el procesamiento de datos para tomar decisiones, y tomamos solo un subset de las metodologías más avanzadas para regular estas tecnologías más avanzadas, esto podría haber tenido un efecto muy adverso, que es, bueno, pues muchas empresas podrían haber decidido esquivar los nuevos requisitos que se les ponen a esas tecnologías más avanzadas y quedarse en los modelos analíticos menos sofisticados, lo cual estamos todos de acuerdo en que sería un lastre a la innovación. Otra aproximación que avanzaba el white paper era, pues, no vamos a fijarnos en tecnologías concretas porque la regulación debe ser neutra y agnóstica de una tecnología concreta precisamente para no lastrar la innovación y vamos a focalizarnos en los riesgos, ¿no? Vamos a hacer una aproximación en función del impacto potencial que puede tener el uso de cualquiera que sea la tecnología que se utilice. Vamos a fijarnos más en los propósitos que en los cómo. Y esta ha sido la aproximación que finalmente tiene esta nueva directiva, que yo creo que es acertada, es decir, por debajo define como inteligencia artificial hasta los modelos menos sofisticados, la inteligencia artificial simbólica, los modelos basados en reglas, los de primera generación y los de última caen dentro del alcance de esta directiva, pero vamos a fijarnos en cuáles son los riesgos inherentes a sus casos de uso. Casos de uso muy concretos, además, porque otra opción, otra alternativa podría haber sido, pues vamos a regular sectores enteros que consideramos de alto impacto potencial, como el de la salud, por ejemplo, como el de la seguridad, pero no, dentro de un sector como el de la salud, como el de la seguridad, hay todo un grado, una jerarquía de impactos potenciales y tienes casos de uso de impacto trivial y tienes casos de uso con impacto de decisiones de vida o muerte en un diagnóstico clínico, por ejemplo. Entonces, han tomado esta vía muy centrada en una aproximación basada en riesgos que a mí me parece la más coherente. Lo único es que, bueno, pues esto va a ser revisable, ¿no? Hay un anexo que lista cuáles son las aplicaciones de alto riesgo que con cierta periodicidad se revisará. Entiendo que, bueno, pues esto introduce una actualización permanente de las empresas que hagan uso de esos casos basados en inteligencia artificial. En realidad podríamos hablar no de inteligencia artificial, sino de analítica de datos, porque la definición que hay es amplísima, como decía. Muy bien, la verdad es que es cierto que no se va a tratar de aprendernos que todas las empresas y organismos se aprendan el reglamento, sino que sin duda van a tener que tener una actualización constante. Yo creo que es una de las novedades que traen la legislación sobre tecnología y cómo se debe hacer, porque realmente el impacto va cambiando día a día, la evolución tecnológica va cambiando día a día y sería un error no hacerlo de esta manera. Esperamos tener la capacidad de poder adaptarnos más en Europa, que parece que nos cuesta más ese tipo de cuestiones. Pero bueno, seguro que entre todos lo conseguimos. Quería pasar a Richard Benjamin, iba a intentar empezar a bajar a la tierra ese reglamento. ¿Dónde crees que impacta más esta propuesta de regulación? ¿En empresas o en las administraciones públicas? ¿Qué crees? A ver, por lo que yo he podido ver hasta ahora, impacta en
en los dos. Normalmente se piensa que impacta mucho más en empresas y que las empresas, bueno, están un poco en contra de la regulación, ¿no? Porque les frena, pero si tú miras todos los casos de alto riesgo, ¿no? Pues aplican a los dos. Acceso a pues servicios esenciales, ¿no? Tanto privados como públicos. Si miramos a los, digamos, a los riesgos que no están aceptados, de lo que está prohibido, es casi todo administración pública, ¿sabes? De gobiernos. No, o sea, el gobierno, el Estado no puede hacer una vigilancia masiva, ¿no? Está prohibido, pero una compañía podría hacerlo si cumple con los requisitos de alto riesgo. Obviamente es alto riesgo, ¿no? Aquí no quepa ninguna duda. Entonces, yo creo que aplica a los dos, pero para saber si aplica más o menos a uno u otro, pues es difícil, ¿no? Lo que sí vemos es que todo lo que han marcado como alto riesgo son las cosas típicas que hemos visto hasta ahora. Si salta algo en la prensa, ¿no? Alguien, una inteligencia artificial que contrata a más hombres que a mujeres, pues el aspecto está metido, ¿no? El tema de juicio, ¿no? Que discriminación contra el color, pues también es un alto riesgo. O sea, han cogido, pues por razón, ¿no? Todos estos casos más emblemáticos y ahora están regulados como alto riesgo. Muy bien, ahora te voy a preguntar algo más específico, si te parece. Quería preguntarte, es verdad que en los últimos tiempos sí que ha habido ciertas cuestiones debatibles en torno a casos publicados que hemos tenido acceso a Facebook o YouTube, entre otras plataformas o redes sociales. ¿Consideras que esta nueva regulación puede incidir de alguna forma en las actuaciones de Facebook o YouTube, por ejemplo? A ver, en cuanto a estas empresas tipo grandes, ¿no? Google, Amazon, Facebook, etcétera, generan software, inteligencia artificial, que para casos de usos, ¿no? Que están en alto riesgo, obviamente están directamente implicados si lo dan estos servicios en Europa. Si es el caso, ¿no? Porque en el borrador salió como manipulación, ¿no? Y ahí, si todos conocemos que estamos aquí, seguro que hemos visto el social dilemma, ¿no? Y ahora estamos viendo coded bias, pues eso sí estaría dentro, ¿no? Porque al final, a través de esas plataformas, no con intención, pero por su modelo de negocio, porque como funciona la tecnología, pues al final polarizan la población, ¿no? Podrán viralizar cosas de hate speech, etcétera, y hasta al final tienen impacto, ¿no? Ahora o sea, en la regulación ahora está definido de una manera mucho más precisa, ¿no? Con técnicas subliminal, que la gente no se da consciente, para realmente hacer un daño físico o psicológico. Y esto, si lo que hace, digamos, el tema de influir a las personas, ¿no? Para hacer algo concreto, pues llega a estos daños concretos, pues eso es un área gris que obviamente habrá que estudiar más antes de poder dar una respuesta en firme. Perfecto, muchas gracias, Richard. La verdad es que es un tema muy interesante. Vamos a ver también el tema que has comentado antes de las administraciones públicas. Yo quería preguntar ahora a Alejandro Huergo, porque quería preguntar a ver si existe si nos podía contar algo más, si existe un régimen especial para las administraciones públicas que utilicen sistemas de inteligencia artificial, específicamente si las normas contenidas en el reglamento son las únicas que es necesario cumplir en la administración pública, o es necesario cumplir o son necesarias otro tipo de normas a la hora de usar este tipo de inteligencia artificial que ya existan. Muchas gracias, Idoia, y buenas tardes. Son varias preguntas en una, pero trataré de ser breve. El proyecto, en varias ocasiones, insiste en que sus normas tienen como destinatario indiferentemente empresas o administraciones públicas, o sea que estarían obligados de la misma manera. Lo que ocurre es que, como ha adelantado Richard, si vamos a la lista de sistemas, sobre todo los de alto riesgo, realmente hay algunos que efectivamente pueden ser utilizados por empresas y administraciones, pero bastantes de ellos están pensados para administraciones públicas. En ese sentido, yo creo que se podría decir incluso que el reglamento se fija más en la utilización de inteligencia artificial por el sector público que por el privado. O sea, yo en ese sentido echo de menos referencia a compañías de seguros, por ejemplo, y en cambio sí se hace referencia a casi todos los supuestos de utilización que son conocidos por parte de administraciones públicas.
Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que uno de los aspectos importantes es que este reglamento aporta algo que efectivamente no existía, que es un control preventivo con el que se intenta adoptar unas medidas que eviten daños a bienes jurídicos, a derechos, etcétera, pero ese control preventivo no evita el represivo. Es decir, con esto se intenta evitar que se produzcan daños, pero si se producen daños seguirá existiendo una responsabilidad de tipo civil o incluso penal, en fin, de otro tipo, ¿no? Porque si este reglamento preventivo evitara la responsabilidad posterior, y este es un peligro que, digamos, existe en este campo y en otros, pues podría acabar siendo contraproducente, es decir, podría acabar suponiendo una tutela menor. En este sentido, digamos, el debate entre una regulación administrativa preventiva o un control posterior disuasorio es un debate que está abierto siempre. Y en este sentido, aparte de cumplir lo que dice el reglamento, pues habrá que cumplir una serie de normas generales como son las de protección de datos y luego normas específicas de cada sector. Es decir, este reglamento no nos dice si una empresa puede otorgar diferentes condiciones a unos clientes o a otros en función, entre otras cosas, del análisis de datos, o si las administraciones pueden utilizarlo para determinar el contenido de sus decisiones. Eso habrá que buscarlo en otras normas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, así es un placer escucharte. Ahora me gustaría que entráramos más en el debate, si os parece. Llegados a este punto, cualquiera, aunque yo, como he hecho antes, intentaré seguir dirigiendo la pregunta a uno de vosotros. Por favor, si algún otro tiene algo más que decir, por favor, que levante la mano o me lo comente de viva voz, si no le veo, y por supuesto puede intervenir de manera breve, pero puede intervenir. A partir de este momento entramos en el segundo módulo de la mesa, en el que vamos a intentar explicar de una manera lo más clara posible entre los 6 la explicación. Vamos a intentar explicar el modelo regulatorio basado en riesgos, empezando como si de un semáforo se tratara. Vamos a hablar de los sistemas prohibidos en rojo, semáforo en rojo, aquellos sistemas que según la Comisión Europea no se deben usar. Semáforo naranja, sistemas de alto riesgo, respecto de los cuales ponen ciertos registros, requisitos, obligaciones, algunas reglas específicas para sistemas biométricos, este tipo de cuestiones. Del amarillo, riesgo limitado, por ejemplo, las deepfakes o los chatbots, por ejemplo, la interacción con chatbots. Y el verde, sistemas de bajo riesgo con garantías especialmente voluntarias. Estas cuestiones, tal y como comentabais, la verdad es que son fundamentales para fomentar algo que destaca la Comisión Europea, que es la confianza de los consumidores. No debemos olvidar que hay muchas personas que están ahora mismo pues, recibiendo como distintas empresas están elaborando ya productos y servicios con sistemas de inteligencia artificial y hay mucha población que se siente asustada por este tipo de prejuicios y es importante fomentar la confianza en la Unión Europea, que es donde estamos respecto a estos sistemas. Y sí que entre las distintas preguntas que os haga, sí me gustaría que comentaréis a ver si lo consideráis suficiente también. En cualquier caso, vamos a empezar suficiente para ganar esta confianza del consumidor, me refería. Vamos a empezar por este semáforo rojo de sistemas prohibidos. Quería empezar por Carrillo, que me comentará a ver qué notas caracterizan los modelos regulatorios de la inteligencia artificial en los sectores como el de la IA, que se orientan al control de riesgo, y que me hablaras un poquito también sobre las prohibiciones específicas, estas prohibiciones específicas que comenta la regulación. Muy bien, Idoia. Bueno, es importante señalar que el modelo regulatorio de gestión de riesgos es muy conocido. Es un esquema bastante conocido y que se ha aplicado históricamente en el marco de la Unión Europea a la legislación sobre consumidores y usuarios, a la legislación de productos seguros. Tuvo un boom extraordinario en el ámbito de la prevención y el control ambiental. Por ejemplo, toda la legislación de cambio climático, de control de emisiones de efecto invernadero, está basada en una regulación del riesgo. El riesgo tecnológico o el riesgo del progreso, como se le llama en el marco del derecho de la Unión Europea, riesgos del progreso. ¿Qué dos características tienen este tipo de riesgos? La primera y más importante es que no se conocen, es decir, que se trata de un riesgo que en gran medida es incierto, es un riesgo ignoto, es conjetural, porque depende de un factor técnico. Y la segunda característica de estos riesgos es que son riesgos que crecen o que se multiplican como riesgo de forma exponencial. Es decir, a más tecnología, más riesgo. Sobre todo cuando esta tecnología puede interactuar con otras de su clase u otras distintas con las que forma
masa crítica, ¿no? Entonces, los modelos regulatorios basados en este tipo de riesgos, que son singulares por las razones que he dicho, tienen 3 características o 3 fases muy distintas. La primera es la fase del conocimiento del riesgo, de la indagación o la averiguación del riesgo, que esa depende más bien de la ciencia o de la técnica, más que del derecho, ¿eh? Por hecho, el derecho le hace aflorar ese conocimiento científico, de la tecnología disponible o de los riesgos que sean posible percibir o detectar a través del análisis científico y tecnológico. Un segundo nivel que ya compromete al derecho es el nivel de la valoración del riesgo. Es decir, ¿qué riesgo es tolerable o no es tolerable? ¿Cuál es el ámbito de lo lícito? ¿Qué soportamos y no soportamos? Ahí están los semáforos, ¿no? Los distintos colores de esos semáforos. Y un tercer nivel del riesgo, y este es el que compromete de verdad al mundo del derecho, porque lo primero es el número de la norma jurídica, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Este tercer nivel es el operativo, es el nivel de la gestión del riesgo, es decir, de la toma de decisiones, cuáles son las medidas de protección, cuáles son las medidas de reacción jurídica ante la gestión del riesgo en el ánimo de minimizarlo. Pues bien, la característica de todos estos sistemas en el ámbito de la gestión del riesgo es doble. Por un lado, están plagados, el momento de gestionar o de tomar decisiones está plagado de lo que nosotros llamamos en derecho conceptos jurídicos indeterminados. Alejandro Huergo ha escrito hace muy poco un trabajo comentando este reglamento y ha dicho que este reglamento está lleno de ese tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son datos de alta calidad? ¿Qué son datos de alta calidad libres de errores? ¿Qué significa transparencia suficiente? El propio concepto de supervisión humana, ¿cómo se traduce en el marco de las obligaciones positivas? Y en segundo lugar, junto a esta, por lo tanto, labor interpretativa al caso concreto de estos conceptos jurídicos indeterminados, es típico de estos sistemas que se reserve la administración un poder exorbitante, un poder que se basa en un principio, el principio de precaución o de prevención, de precaución, que habilita a que ante comportamientos que son legales y que cumplen la normativa, pero donde emerge un riesgo imprevisible de esos ignotos que aflora, se puedan adoptar medidas extraordinarias frente a una actividad potencialmente riesgosa, aunque cuente con el aval del cumplimiento jurídico. Ese apoderamiento de la administración, que está reconocido con carácter general en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 192, se basa en ese principio de precaución o de prevención. Es una especie de vigilancia permanente, de una mano vigilante que tiene la capacidad de dar un stop, o sea, de poner el semáforo en rojo, aunque se tratara de otro color el que estuviera operando en ese momento. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias, Juan Antonio. Lorenzo, ¿quieres tú entrar, si quieres, a comentar estas prohibiciones de inteligencia artificial? ¿Cómo, si te parece? Sí, estupendo. Como ya habéis adelantado, pues el sistema inicial, el grueso posiblemente es el que luego hablaremos, que son las de alto riesgo, pero digamos que hay una prevención clara. Y es determinar una línea roja y es lo que está prohibido. Y entonces, en ese ámbito, pues ha sido bastante criticado en este pequeño periodo de tiempo que ha sido conocido el texto, porque quizá a lo mejor se quede corto en qué es lo que se ha prohibido. El artículo 5 del texto propuesto. Pues primero, aquellas técnicas de inteligencia artificial, habla de subliminales que intenten básicamente dañar, que la consecuencia, perdón, de su uso, son técnicas de manipulación, de control de la personalidad, como dice la futura Carta de Derechos Digitales, que busquen alterar, manipular o perturbar la personalidad, pues digamos que con estas técnicas se genera o se pueda generar un daño físico o psicológico a la persona. Esto es un terreno complejo porque en el derecho hasta ahora, pues salvo en el tema de sectas, etcétera, pues ha sido difícil señalar la línea entre lo que es dañino para la persona y puede suponer un control de la personalidad y lo que no. Pero creo que es una buena prohibición y creo que se ha de mantener. Se complementa de manera muy paralela con las que explote, dice, vulnerabilidades del grupo. Básicamente, se trata de menores y discapacitados pues que intente explotar sus vulnerabilidades y distorsionar materialmente su comportamiento. Esto estaría muy unido a la primera. Más complicado puede ser un poquito, son los sistemas de puntuación social. Todos conocemos el temible sistema chino, ¿verdad?, de puntuaje social, y aquí está prohibido solo
para autoridades públicas o utilizado en nombre de autoridades públicas, con lo cual los sistemas de puntuación social que ahora voy a comentar, incluso con lo que voy a decir ahora, no estarían prohibidos. Y esto es muy cuestionable. ¿Cuáles son los que están prohibidos? Primero, por autoridades públicas o en su nombre, que lleven a hacer tratos diferentes, habiendo hecho perfiles en otro contexto, lleven a generar tratos diferentes, o que estos tratos diferentes, aunque sean en el mismo contexto del que se han extraído los datos, sean injustificados o desproporcionados. Todo esto nos suena a todos muy mal y que es lógico que se prohíba. Lo que igual nos extraña es que no se prohíba en los sistemas de puntuación social utilizados por sistemas privados que lleven a discriminaciones desproporcionadas. Eso sería cuestionable. Luego, posiblemente haya más tiempo de entrar, pero lo enuncio, el tema tan conflictivo del uso de sistemas de inteligencia artificial con sistemas biométricos. ¿Y qué es lo que está prohibido? Y esto ha sido también bastante criticado de inicio. Solo están prohibidos los sistemas biométricos de inteligencia artificial en tiempo real, es decir, no sobre imágenes para entendernos grabadas o datos grabados previamente, sino los que se hacen en tiempo real, los que se hacen, además, en espacios de acceso público y con fines policiales. Y además, y no me puedo extender ahora mucho más, pero incluso en estos supuestos, es decir, permitirá para fines no policiales por sector privado y por sector público. Se permitirá, o al menos no está prohibido, lo que no sea en tiempo real ni que sea controles de espacios públicos. Pero es que además, y esto sí que es razonable y el derecho está para ello, sí que permite que por vía legal cada Estado permita excepciones. Es decir, que sí que se pueda utilizar sistemas biométricos en tiempo real en lugares públicos con finalidades policiales, eso sí, con garantías como la autorización judicial previa. ¿De acuerdo? No me extiendo ahora más, que el tema es complejo. Gracias. Pues sí, pero no haces bien en no extenderte porque no tenemos mucho tiempo, pero te quería hacer otra pregunta. ¿Echas de menos en esta cuestión que te he visto un poco crítico, que en esta pregunta, echas de menos, nos podrías comentar brevemente alguna prohibición que eches de menos? Bien, sinceramente, yo creo que hoy por hoy, al momento en el que estamos, creo que lo mejor es que la mayoría de los riesgos altos estén en el paquete de los riesgos altos sometidos a una serie de requisitos y obligaciones, pero sí que he subrayado lo que llama la atención que no esté prohibido, como por ejemplo tratamientos diferenciadores desproporcionados basados en el puntuaje social por el sector privado, por ejemplo, o que el sector público con finalidades no policiales pueda hacer control biométrico en tiempo real. Eso me genera dudas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo. Pues vamos a pasar de semáforo. Empezamos con el semáforo naranja. Significa que estamos ante sistemas de alto riesgo que tienen una regulación específica, unas especificaciones específicas que vamos a comentar ahora. Es el gran grueso de esta regulación. Y para ello me gustaría invitar a preguntarle a Alejandro Huergo, a ver que si nos pudiera comentar un poco qué obligaciones se van a exigir a partir de la aprobación de esta regulación y cómo están delimitados estos casos. Sí, Doya. La categoría de alto riesgo realmente es muy amplia. Es decir, el reglamento básicamente es un reglamento sobre los supuestos de alto riesgo. Yo creo que las prohibiciones están delimitadas de una manera bastante en fin, escasa, ¿no? Restrictiva. Y alto riesgo es casi todos los sistemas de inteligencia artificial conocidos utilizados hasta ahora. Alto riesgo significa básicamente que el reglamento considera que son lo suficientemente peligrosos como para que no se puedan poner en marcha sin un control previo. Un control previo que no va a ser administrativo, va a ser un control en cierto modo de autorregulación, de regulación por privados, pero sí un control previo en el que se verifique su funcionamiento para evitar o para minimizar los riesgos. La delimitación de esos sectores o de esos sistemas de alto riesgo es heterogénea. Por una parte, se incluyen todos aquellos sistemas de inteligencia artificial que se van a aplicar o bien al manejo de infraestructuras críticas o bien a la utilización de productos que en sí mismos son de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, los explosivos, los medios de transporte, incluso los juguetes, los gases, la maquinaria, etc. Lógicamente, si esos productos ya están sometidos a una regulación de la Unión Europea actualmente, pues con razón el proyecto de reglamento dice si usted va a utilizar sistemas de inteligencia artificial para su manejo, pues lógicamente son de alto riesgo como el propio producto.
y lo mismo los que manejan infraestructuras críticas, puesto que obviamente si a una central energética la ponemos, digamos, en manos de un sistema de inteligencia artificial, pues es de alto riesgo, como es la propia central. Y después incluye casi todos los sistemas de inteligencia artificial o técnicas que podemos llamar predictivas y que se están utilizando y que son las que han despertado, digamos, el interés y la crítica y un poco las dudas en los últimos años. Tanto en el sector público, puede ser la policía predictiva, puede ser la utilización de algoritmos para determinar el acceso a prestaciones públicas, para priorizar a determinadas personas en prestaciones públicas y también en la utilización de algoritmos en el empleo para reclutar trabajadores y para la promoción, algo tan importante como el acceso a instituciones educativas, la utilización de algoritmos por la justicia, etc. Entonces, a mí el comentario que me surge es que implícitamente lo que se está haciendo es dar por buena todas estas técnicas de inteligencia artificial que hasta ahora estaban sometidas a crítica. En mi opinión, en el proceso de elaboración del reglamento habrá que afinar mucho el límite entre estos sistemas de alto riesgo y ese supuesto al que se refería antes Lorenzo de los sistemas de, digamos, discriminación general, porque yo creo que la distinción es muy fina y además se echan de menos, como decía antes, sistemas de alto riesgo de carácter privado. El de los seguros, desde luego, es uno muy claro. Por otro lado, la lista de alto riesgo es flexible, o sea, se intenta que se puedan incorporar nuevos sistemas sin necesidad de modificar el reglamento, ahí sería importante la aportación del comité y se establecen unos criterios de mayor o menor probabilidad de daños y mayor o menor de riesgo. Y brevísimamente, en cuanto a los requisitos, son unos requisitos enormemente ambiciosos y a la vez indeterminados, como avanzaba antes también Juan Antonio, en el sentido de que se exige calidad en los datos que se han utilizado para crear esta técnica, documentación y archivo de funcionamiento, es decir, que esté documentada la creación y el funcionamiento del sistema para que se pueda verificar su funcionamiento y sus fallos, muy importante. Transparencia para los usuarios, esto es importante, no para los destinatarios, para quien está utilizando el sistema. Control humano, que el algoritmo no pueda, digamos, ser inmune a ese control, incluso que pueda ser manejado, incluso desconectado, una típica ley de la robótica de Asimov, y también la calidad del algoritmo y resistencia a errores o manipulaciones. Estos son unos requisitos, como digo, ambiciosos y a la vez indeterminados, pero sobre los que habrá ocasión de profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Me gustaría meter en el debate a Miguel Valle. Alejandro también ha cuestionado un poco esta clasificación de sistemas de inteligencia artificial. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Perdona, Idoia, por simplemente un muy pequeño paréntesis y en la misma línea. Ah, vale, perdona, es que no te había visto que habías levantado la mano, Sí, perdona. Sí, Lorenzo. Muy breve y es en la línea. Sí. Yo creo que sí que es importante en el sistema de prohibiciones. Una prohibición es algo absoluto y sí que creo por principio que hay que ser limitado en las prohibiciones. Pero como lo ha dicho Alejandro, el problema es que si damos por bueno lo que hoy día incluso ya está prohibido, pues que es muy importante procurar garantías adecuadas al riesgo. Y, por ejemplo, la convivencia con la normativa de protección de datos y otras va a ser muy importante porque, por ejemplo, el uso policial, judicial, que son especialmente sensibles u otros, requerirá, aunque no lo diga la ley, habilitaciones legales con garantías muy importantes, aparte de otros requerimientos. Es decir, que sí que creo que es bueno, como he señalado, reservar las prohibiciones para lo que sea realmente inadmisible, pero quizá reforzar algunos de esos usos de alto riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Pues invito ahora a unirse al debate a Miguel Valle. Me gustaría preguntarte, Miguel, tal y como estamos ahora debatiendo si realmente está bien hecho este sistema de clasificación, esta clasificación de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que hacía el reglamento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo consideras? ¿Es pertinente esta clasificación, así como los casos de uso asociados a esta característica? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo, gracias por la pregunta, Idoia. Lo primero, creo que una cosa muy, muy importante del reglamento es que, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones y se ha señalado en preguntas anteriores, ¿no? No se está tratando de clasificar la inteligencia artificial como tecnología, sino sus usos, ¿no? Y además, lo que se ha intentado hacer con el reglamento no es
lanzar, digamos, una bomba que cubra todo los usos de inteligencia artificial, sino identificar gaps regulatorios, allá donde no hay, que tengan que ser completados para poder tener una serie de garantías de protección de derechos en relación a la inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido, pues es muy importante primero ver, ¿es pertinente la clasificación de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo? Bueno, pues como parte de cubrir esos gaps, la primera identificación que hay es sistemas que son componentes de inteligencia artificial que están cubiertos ya por otras leyes y que además son también componentes de seguridad bueno, pues que pueden responder a automoción, también pueden ser, ya lo han mencionado, ¿no? Juguetes o equipos radio, sin ir más lejos, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es completar de alguna forma esa regulación, pero esos son sistemas de alto riesgo ya, ¿no? Con lo cual, bueno, esto yo creo que completa un poco, porque es muy fácil cuando se lee el texto decir, joder, esto aplica mucho a los públicos, ¿no? Al sector público, sí, pero también están todos estos privados, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista todo esto, porque la legislación a la que hace referencia el reglamento es profusa, no es bastante, hay bastantes referencias. Y luego ya está los que se meten en el anexo 3, ¿no? Que son, oye, hay unos ciertos casos de usos y yo pongo una serie de sistemas que voy a decir que son de alto riesgo, ¿de acuerdo? Y además lo hago en base a una evaluación de riesgos que va a decir, oye, ¿qué impacto estoy creando y qué probabilidad hay de que ocurra, ¿no? Esto es un enfoque súper típico en ciberseguridad, sin ir más lejos. Y esto es lo que determina que un sistema sea de alto riesgo. Llama la atención, y esto ya lo ha introducido también Richard antes, bueno, se ha hablado ya varias veces, ¿no? La enorme coincidencia con titulares de periódicos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, pues oye, en Reino Unido, el Departamento de Trabajo y Pensiones coge y usa 16 bots para chatear online con la gente que hace sus demandas para protección social, ¿no? Esto supone una agilización brutal de las transacciones. Pero a cambio los usuarios resulta que no tienen capacidad de llevar a disputa los veredictos del chatbot y además las tasas de error se incrementaron un montón entre 2017 y 2018, ¿no? Bueno, pues justo es el uso 5 de la lista del título del anexo 3, ¿no? Y luego en Estados Unidos ponen en marcha el sistema Compass, que lo que hace es evaluar la probabilidad de que un acusado en un juicio sea reincidente. Se asumió que estaba bien entrenado y luego resulta que había sesgos raciales no justificados. Después de comprobarlo, bueno, pues justo entendemos el caso este de administración de justicia, ¿no? Entonces, bueno, ¿es pertinente? Pues sí, porque cubre un montón de cosas que, bueno, trata de dar respuesta a pequeñas carencias que no estaban antes en marcha con otras reglamentaciones, no las desaprovecha, sino que las tiene en cuenta. Y por último, añade pues todos estos casos de riesgo, ¿no? Sin perjuicio de que, oye, puedan ser mejorables y que tengamos que afinar más adelante. A mí una cosa que sí que me resulta un poco, que bueno, que creo que habrá que afinar en las negociaciones, ¿no? Pero la actualización de los sistemas de alto riesgo está muy ligada a la decisión de la comisión. Por supuesto, se apoyará en el Consejo, ¿no? de Inteligencia Artificial. Pero yo echo en falta que haya una votación de los Estados miembros, ¿no? No digo que no tenga que haber una armonización, pero bueno, la herramienta ahora mismo es un acto delegado. Veremos si esto no tiene que ser de otra manera, ¿no? Habrá que verlo entre todos los países que discutan en el Consejo. Y poco más por aquí. Muchas gracias, Miguel. Me gustaría abrir también al resto de participantes esta pregunta. Es muy interesante, tal y como ha estado comentando Alejandro y Miguel, Juan Antonio. Resto de participantes. A ver, Richard, ¿algún otro que quiera opinar si consideráis suficientemente concretas estas medidas, estas exigencias del reglamento en los sistemas de alto riesgo? Aquellos que no hayáis participado, si queréis decir vuestra opinión sobre esta cuestión. Si me permite, importante. Sí, por supuesto. Sí. Yo no me gustaría pasar a otro semáforo sin señalar una cosa que me parece muy importante. El ámbito de aplicación del reglamento deja fuera lo que ha sido o es hoy un banco de pruebas extraordinario de la inteligencia artificial, que son las aplicaciones militares y de ciberseguridad. Es decir, no aplica el reglamento a los ámbitos que están o pueden ser excluidos por razones de defensa, por razones de seguridad militar o por razones de seguridad pública o de orden público. Pensemos, por ejemplo, en toda la inversión en investigación que los estados están hoy haciendo en estos sistemas aplicados a defensa y a protección. Claro, ahí no hay alto riesgo.
quiero decir, no aplica esas condiciones de alto riesgo, pero es el banco de pruebas tradicional de determinadas aplicaciones. Voy a poner 2 ejemplos, no nada más. El seguimiento de reconocimiento facial nace ahí, en el ámbito de la defensa, o, por ejemplo, las aplicaciones algorítmicas que son capaces de preconfigurar momentos electorales de seguimiento de intenciones de voto, pero también de la propia práctica del régimen electoral, ¿no? El voto a través de este tipo de aplicaciones o las predicciones de voto. Solamente como apunte, que hay terrenos que están fuera que realmente están al margen de esta clasificación. Muchas gracias, Juan Antonio. ¿Alguno? Sí, Alejandro. Bueno, brevemente, ya he intervenido, pero quería simplemente, respecto a si son suficientemente concretas, digamos, estas exigencias, en mi opinión, uno de los problemas que es inevitable, pero que está ahí, es que aunque las exigencias podamos, digamos, definirlas, el grado de exigencia, el grado de seguridad, el grado de calidad de los datos, el grado de transparencia, el grado de control humano es muy variable. Es decir, cuando hablamos de fabricar un vehículo, pues podemos decir que la seguridad es necesaria, pero ¿qué grado de seguridad? Puesto que en función del grado a que aspiremos, pues eso será más o menos compatible con otro tipo de cosas como la velocidad, por ejemplo. Entonces, ahí hay un elemento de indeterminación evidente. Y como eso se tiene que verificar en el caso de los sistemas de alto riesgo con carácter previo y por un evaluador que puede ser un certificador o la propia empresa, pues creo que ahí es donde estará pues bueno, la discusión, probablemente a un nivel un poco subterráneo y que seguramente para no exigir un grado que haga prácticamente imposible la puesta en marcha, un grado de, digamos, de precaución tan elevado, se acabarán buscando soluciones, digamos, posibilistas que se irán consolidando. Muchas gracias. Muchas gracias. Richard. Sí, ¿Querías? a ver, yo creo que también es imposible, ¿no? hacerlo perfecto a la primera. Obviamente hay tantas cosas que no están consideradas aquí que a lo mejor deberían. O sea, la primera lectura pues tiene sentido, pero luego lo que llaman en inglés los loopholes, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que parece que están, pero no lo están, ¿no? Como en el tema de lo que está prohibido para la visión pública, no para las empresas. Y luego todo el tema de defensa, que también está fuera. Entonces, creo que poco a poco vamos a ver cosas, pero sí es verdad, por ejemplo, el tema de seguros no está, el tema de salud no está explícito, el tema del coche, ¿no? Autónomo no está, pero claro, implícitamente ya está, porque son muchos componentes de safety, ¿no? De seguridad que están ya cubiertos. Y por otro lado, pues hay otro artículo que es el 7B, o sea, el 7A dice cuáles son, ¿no? Y 7B dice, pues, define de manera, pues, cuáles son estos criterios. Todos que tienen alto riesgo según estos criterios. Entonces, a través de esto, pues, entra mucho más cosas en alto riesgo, ¿no? Que realmente no está enumerado. Entonces, allí creo que también hay un gran debate, ¿no? O sea, si está o si no está, ¿no? Muy bien, Richard, aprovechando. No, bueno, no sé si quería hacer una réplica, Lorenzo. Sí, muy breve. Vale, muy breve. Al inicio señalé que, aparte de esta norma tan amplia, se remite constantemente a futuros actos de ejecución, actos de delegación de la Comisión Europea, normas de armonización o criterios. Yo creo que esto, si recordamos lo que pasó con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, creo que conté en su día hasta 60 remisiones que luego los Estados dijeron, no, esto no os voy a dar tanto poder, porque ese poder de concretar todo lo que falta por concretar, hoy por hoy esta versión que la hace la Comisión, en buena medida se da el poder de concretar en el futuro ellos mismos. Habrá que ver, porque en el Reglamento Europeo desaparecieron prácticamente todo ese poder de la Comisión y lo dejaron en manos de los Estados. Y esto puede llevar a que haya desigualdades entre Estados. Lo veremos en los próximos meses o años. Gracias. Qué bueno, gracias, Lorenzo. Seguimos, Richard. Te quería preguntar una cosa. Yo creo que sí. Bueno, perdona, Miguel. No, sí. Solo por añadir una cosilla, ¿no? Y me ha parecido muy interesante justamente lo que ha dicho Lorenzo, ¿no? Sobre la capacidad de desarrollar un poquito los requisitos, ¿no? Yo sí que he hecho falta, justamente en este punto he hecho en falta un poquito de unas menciones más explícitas a dónde se pueden hacer desarrollos sobre, por ejemplo, tipos de requisitos en concreto, ¿no?
Vamos, yo tengo me parece que existe demasiada nebulosa en torno a cómo se tienen que aplicar los requisitos y además también bastante conflicto porque los requisitos no se pueden aplicar igual en un caso de uso o en otro, y esto también lo ha mencionado Alejandro. Vamos, estoy por seguro de que aquí va a haber beligerancia en las negociaciones porque, bueno, pues, sin ir más lejos, hay estados que tendrán sus intereses, por ejemplo, por su industria de la automoción, ¿no? Y el coche autónomo está ahí y, oye, pues la supervisión humana, pues querrán saber cómo se encaja, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que aquí deberían dejar un cierto grado de decisión a los Estados miembros y puede que salga esto, pero efectivamente tendremos que verlo, ¿no? A ver si conseguimos que estos requisitos puedan ser aplicables de una manera razonable, porque es verdad que son bastante abiertos. Gracias. Perfecto, gracias, Miguel. Richard, tal y como, bueno, te quería preguntar, según tu trabajo en Telefónica, desde tu perspectiva del trabajo en Telefónica, ¿cómo crees que se puede implementar esta regulación? Supongo, esto es algo nuevo para todas las empresas. Hemos visto que ya hay regulaciones específicas que ya existen, que ya aplicables, pero esta regulación extra, ¿de qué manera qué nuevos trabajos va a conllevar o qué es lo que van a tener que hacer ahora las empresas para intentar ajustarse a esta nueva regulación? A ver, para las aplicaciones de alto riesgo, si una empresa ya está trabajando en el uso responsable de la inteligencia artificial con alguna gobernanza, etcétera, pues alguna cosa más tiene que hacer, pero ya está de camino. Pero son muchas cosas que tienes que hacer, ¿no? O sea, la Comisión ya menciona como un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Tienes que hacer calidad de data, gobernanza del dato, documentación técnico, ¿no? Los logs, transparencia, human oversight, robustez, o sea, un montón de cosas. Yo he contado, ¿no? Por curiosidad, todas las indicaciones, todos los artículos en el anexo. ¿Qué tienes que hacer, no? ¿Cuántas actividades? Y son más de 100, ¿vale? Obviamente tienen relación y si haces uno, a lo mejor automáticamente haces dos. Pero son muchas cosas y además, como ya hemos comentado, algunas cosas son muy impreciso, ¿no? Hay que hacer una cosa, pero ¿cómo lo haces? Y tampoco sabemos si con lo que especifican, porque eso sí lo especifican en detalle, si eliminas todos los problemas. Yo tampoco lo tengo claro, ¿no? El tema de sesgos, ¿cómo puedes conseguir que un dataset no tiene sesgos de verdad? Pues hoy en día, pues esto no tiene una solución técnica, ¿no? No tienes datos de la raza, pues ¿cómo vas a fiar si tus datos no discriminan contra la raza, ¿no? Y luego tenemos el tema de ¿sabes? Certificados, un conformity assessment, registrar estos sistemas en una base de datos centralizado. Son un montón de cosas que hay que hacer. Muchas gracias, Richard. Juan Murillo. ¿Sí? Sí, yo. Me ha llamado la atención especialmente la cuestión de los logs que mencionaba Richard, porque entiendo su necesidad y entiendo que si hay que hacer un análisis forense para ver qué ha funcionado mal en la aplicación de un sistema de inteligencia artificial, pues tiene que haber quedado ese registro. Pero para empresas con millones de clientes, con millones de interacciones cada día, esto supone una sobrecarga en sus plataformas e infraestructuras que luego me he llevado a pensar en el coste medioambiental y en el aumento de consumo energético, de mantenimiento de todos esos datos. En fin, creo que no es inocuo, ¿no? Cada uno de los requisitos pues tiene sus implicaciones y hay que hacer un balance entre el beneficio perseguido y el coste que eso implica. Y lo dejo ahí para reflexión, simplemente. Qué bueno, Juan. Ojalá tuviéramos mucho tiempo para debatir sobre estas cuestiones tan interesantes. Me gustaría preguntarle ahora a Alejandro Huergo, ¿qué instrumentos prevé el reglamento para garantizar su cumplimiento? Si nos pudiera especificar brevemente esta cuestión. Alejandro. Sí, Doya. En el caso de los sistemas de alto riesgo, que es de lo que estamos hablando ahora, el reglamento, desde luego, ha querido huir de un esquema, digamos, autorizatorio por parte de una administración pública en la que se compruebe si un determinado sistema cumple los requisitos. Entonces, se ha ido a un esquema prácticamente de autovigilancia, en la cual alguien tiene que
estudiar a través de algo que podríamos llamar parecido a un estudio de impacto ambiental o un estudio en el cual se examine el grado de cumplimiento de los requisitos, que insisto que no puede ser un cumplimiento 100% porque a medida que elevemos la exigencia aparecen costes y aparecen, digamos, inconvenientes. Y en ese sentido, las dos intervenciones anteriores han sido muy, muy útiles y muy gráficas en ese sentido. ¿Quién hace ese control previo? Pues en algunos casos, en los casos, digamos, considerados dentro de alto riesgo más graves, lo tiene que hacer un tercero, un certificador, y aquí yo creo que Juan Antonio también podrá hacer aportaciones importantes, y en el resto de los sistemas de alto riesgo, pues lo hace la propia empresa que crea el algoritmo, que en cierto modo ya lo están haciendo cuando trabajan con un uso responsable de los datos. Pero es un control, un autocontrol, una autovigilancia. Bien, eso plantea distintas cuestiones. Es decir, primero, no se puede exigir lo mismo a cada empresa, no se puede exigir lo mismo a todas las empresas. Hay que establecer pues, un compromiso y eso lo va a vigilar la propia empresa. Esto también plantea ciertos problemas. Y esto me lleva a pensar que, claro, hace falta unos incentivos para evitar una captura del regulador, una captura del vigilante. Porque, claro, si es la empresa la que se vigila a sí misma, pues evidentemente siempre está el riesgo de que acabe bajando el nivel exigido en el cumplimiento de esos requisitos. Por eso insisto en que tiene que haber el control represivo, el control posterior que sea realmente disuasorio. Por otro lado, el reglamento incorpora una amenaza sancionadora bastante importante en cuanto a la cuantía de las multas, pero que yo creo que tiene una utilidad relativa, porque para incumplimientos de tipo procedimental, o sea, por ejemplo, una empresa que no proporciona la información que le pide un regulador, pues eso es útil. Pero cuando de lo que se trata es de cumplir o no cumplir esas exigencias de seguridad, de calidad de los datos, de transparencia, como son exigencias en el fondo tan genéricas, tan indeterminadas, puesto que el grado de transparencia, el grado de seguridad, etcétera, puede ser distinto en cada caso en función de la empresa, carecemos, o sea, esas conductas no están delimitadas con la suficiente certidumbre como para que puedan ser constitutivas de una infracción que exige una tipificación previa. Hay que decir exactamente qué es lo que se exige para que se pueda sancionar a quien no lo cumple. Y yo creo que el instrumento sancionador aquí sirve de relativamente poco. Eso es una de las limitaciones del reglamento en este caso. Muchas gracias. Qué bueno. Juan Antonio, te quería preguntar, Juan Antonio Carrillo, ¿podrías explicar, ha hecho Alejandro una alusión al modelo de certificación? ¿Podrías explicar un poco en qué consiste el modelo de certificación obligatoria de los sistemas de alto riesgo? Bueno, gracias. Yo creo que es aquí donde se ha producido el gran giro, el gran punto de inflexión del proyecto de reglamento frente a la propuesta planteada por el Parlamento en octubre. Porque en aquel entonces se hablaba de establecer un certificado obligatorio para los sistemas de alto riesgo, emitido por tercera parte, es decir, un sello de calidad que al mismo tiempo asegurara el cumplimiento de los requisitos obligatorios. En un modelo de certificación tradicional, el cumplimiento de los requisitos obligatorios se puede hacer por autodeclaración del fabricante, como ha dicho Alejandro, una especie de declaración responsable, o recurrir a un tercero que certifica, un tercero independiente que certifica el cumplimiento de esos requisitos. Aquí se ha optado por el perfil más light, más bajo, que es que sea el propio fabricante. Es una obligación que recae además sobre el proveedor de servicios, el que por un sistema de autodeclaración para los productos del anexo 3, porque los del anexo 2 van por su, si se trata de componentes, por ejemplo, de un sistema de autoconducción de un coche, de un vehículo que ya cuenta con un sistema de certificación por tercera parte en el ámbito del marcado CE de seguridad, pues irá por ahí. Pero para los que no van por el anexo 2, donde está realmente la masa crítica de los servicios autónomos de inteligencia artificial, se ha optado por ese modelo de bajo impacto. Es el propio fabricante, es una carga que recae sobre el fabricante que tiene que papar esa documentación técnica que antes decía Richard, puede comprometer hasta 100 puntos de compliance. Y con esa declaración responsable, yo cumplo, se puede poner en el mercado. Es ahí donde digo que se ha producido un factor importante que nos obliga a reflexionar por qué. Hemos pasado de una pretensión donde haya una certificación generalizada por tercera parte, que también es un coste para la empresa distribuidora de servicios, y por qué se ha pasado a este modelo. Yo creo que hay un factor económico y que tiene que ver con la globalización, con algo que antes contaba Juan, que no se nos puede escapar. Y es que esta es una obligación que recae sobre el proveedor, y el proveedor muchas veces no es europeo. Es más, casi nunca es europeo.
Con lo cual, si le establecemos un sistema de obligación a certificación por tercera parte para comercializar su producto en Europa, tendría una traba de acceso al mercado, una medida de efecto equivalente a una traba de acceso al mercado que pudiera incluso contravenir determinados acuerdos en el marco de la OMC o de la OCDE. Y en todo caso, se basa el modelo en la confianza de la autocertificación. El problema es que eso no exonera tanto frente a un incumplimiento, frente a una sanción, frente a un daño que pueda emerger, como la garantía de la intervención por tercera parte de un certificador externo, que se ha dejado para cuestiones muy puntuales, como dice Alejandro, y para el campo de la certificación voluntaria, donde sí tendría cabida. Porque el reglamento dice, bueno, pero usted puede, aunque no sea obligatorio que le certifique tercera parte, usted puede, que le certifique tercera parte siempre es posible. Incluso, no solamente estos riesgos, sino cualquier otra cosa que se contemple en un código de conducta. Donde yo creo que ahí, Idoia, asociaciones como Odisea o fundaciones como FIAL tienen mucho que aportar en ese terreno de la certificación voluntaria, de la generación de estándares que busquen una cosa o un conjunto de cosas que no son obligatorias de certificar en la base de este sistema obligatorio que prevé el reglamento. Perfecto, muy interesante. Ahí estamos intentando apoyar desde las dos organizaciones, desde luego, y hace mucha falta. Vamos a entrar ahora en el semáforo amarillo, que es, como habéis visto, Perdona, una gran parte. Sí, perdón, Lorenzo. No, perdona, pues sí, Lorenzo. Despedir por supuesto, a Alejandro, un minuto. porque Alejandro nos tiene que abandonar. Es cierto. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Tu participación ha sido muy importante y te damos las gracias de verdad por haber asistido a este webinar. Seguro que nos vemos en otros webinars porque es un tema que va a requerir mucho debate y mucha participación y mucha ayuda entre todos para intentar pues conseguir un uso responsable de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Alejandro, y un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias y enhorabuena por el debate. Está siendo muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Lorenzo, no sé si... Adiós. Idoia, solo una cosilla, sí, perdona que intervenga, es solo que la verdad es que es interesantísimo todo esto que estáis comentando y también Juan Antonio Carrillo también nos ha dado yo creo que una buena visión acerca de las evaluaciones de conformidad. Yo solo quiero hacer un apunte muy rápido, ¿no? Y es que aquí las empresas están bastante sujetas a que la armonización de estándares técnicos, de normalización técnica, esté disponible. A día de hoy no existen esas normas técnicas y si no existen esas normas técnicas te tienes que ir contra un certificador externo, ¿no? Siempre confiamos en la capacidad que tenga la Comisión junto al Consejo Europeo de Inteligencia Artificial para desarrollar especificaciones comunes en sustitución de estas normas técnicas, pero que ahora mismo es una piedra angular dentro del reglamento. Sin eso, pues yo creo que se entorpecerá bastante la acción de las empresas. Qué bueno, no sé si queréis intervenir alguna persona más o saltamos de semáforo. Saltamos. Bueno, como veis, una de las cuestiones más polémicas son estas aplicaciones de alto riesgo. Vamos a entrar en el semáforo amarillo, riesgo limitado. Están incluidos ciertos casos de uso, como las deepfakes o sistemas de interacción, como chatbots que interactúen con personas. Me gustaría preguntar a Richard, si nos podías comentar algo más sobre este nivel y sobre estos casos específicos. A ver, estos casos son, a cierto punto, son curiosos, ¿no? Que requieren pues algo de transparencia, pero a no ser que sea, esto es otra vez una excepción, ¿no? Sea perdón, para... Richard, perdón, sí. no sé si puedes activar tu cámara. Ah, sí, perdón. Tarda un poco en reaccionar. O sea, estas son obligaciones de transparencia que son menos fuertes, ¿no?, que los demás, pero también hay excepción, ¿no? Si se usa para la ley, pues al final no hace falta. Aquí también es verdad que no hay mucha explicación de qué hay que hacer. Simplemente dices hay que ser transparente, ¿no? Pero es como entrar en otro sitio, pero a lo mejor soy yo, ¿no?, que lo he visto, a lo mejor alguien sí lo ha visto, pero yo no he visto, aparte de tienes que obligación de informar, ¿no?, pues ¿cómo lo haces? Si hay una obligación de registro aquí también, sí o no, no me ha quedado, claro.
Aquí están cosas raras también de reconocimiento emocional, ¿no? O sea, si tú usas esa tecnología para reconocer una emoción, por ejemplo, en esta conferencia, ¿no? Estamos viendo que tú, Idoia, estás sonriendo de vez en cuando, pues eso necesita una notificación, ¿no? O sea, obligación, etcétera. Y a lo mejor es una cosa muy potente, ¿no? Que a lo mejor debería estar protegido mejor. Pues eso por encima, ¿no? Se queda un poco en el aire lo que quiere decir exactamente eso. Muchas gracias, Richard. ¿Alguno más quiere aportar? Sí, a este respecto, vamos, también se ha criticado algo, pero por complementar lo que dice Richard, por si no lo han leído la norma, pues básicamente regula algunos casos específicos como el que si estamos interactuando con un chatbot, que nos avisen, que eso se lleva años comentando, y entonces pues en principio solo se requiere eso. Es más preocupante lo que dice Richard, el que haya lecturas emocionales, pero, como insistiré en otros apartados, ojo, que la normativa de protección de datos sigue existiendo. Es decir, si se están haciendo tratamientos de datos personales, pues regirán también otras añadidas obligaciones. Pero como mínimo se trata de recordar, y también el caso de las deepfakes. Las deepfakes o los sistemas de vídeo que pueden construir imágenes de otras personas, pues se obliga a que la gente lo sepa. Sí que hay excepciones, pero creo que son razonables. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo, y gracias por la concreción. La verdad es que estos sistemas de deepfakes lo estamos viendo ya en la televisión, en diferentes anuncios, en diferentes cuestiones. Está empezando a ser una realidad en nuestro día a día y sí que era necesario al menos esa notificación de que se está usando, de que es algo ficticio, la imagen que estamos viendo de cara al consumidor y fomentar la confianza y que no se sienta el consumidor pues confuso ante las distintas imágenes que pueda haber en televisión o en otros medios. Bueno. Saltamos, fijaros, había muchas aplicaciones de alto riesgo y mucha polémica sobre esto, un poco menos de semáforo naranja. Vamos a entrar en el semáforo verde, que son sistemas de bajo riesgo, más relacionados con automatismos, que tiene garantías más voluntarias. Y esto es una pregunta también para todos. Quien quiera responder, ¿podríais explicar de manera breve cómo se delimita el reglamento en esta cuestión de estos sistemas de bajo riesgo? Poner un ejemplo, más que nada, para que quede claro este nivel. Pues a mí me ha extrañado porque yo no he visto ningún texto sobre qué está permitido en el reglamento. En una comunicación más divulgativa mencionan filtros de spam y hasta hablan de juegos, ¿no? De video gaming, que también podría tener su impacto negativo, ¿no? Pero aquí no sé si alguien del resto de los ponentes sí ha encontrado algo escrito sobre lo que sí está permitido. Yo aquí por concretar, a mí me da la impresión de que el reglamento pues marca, como hemos señalado, las prohibiciones, el alto riesgo, que es el grueso, luego regula esto que hemos dicho de los chatbots deepfakes y luego está el no menos importante, el resto. Ahora bien, el resto no quiere decir el reglamento no lo regula, porque digamos que lo deja ya en manos de la normativa sectorial que se puede aplicar, como por ejemplo, insisto, la de protección de datos, que para muchísimos sistemas automatizados que no sean de alto riesgo va a seguir rigiendo y van a tener muchísimas obligaciones también, pero no serán de estas especiales. Ejemplos, pues vamos, lo leemos en negativo. Todo lo que no sea de alto riesgo, que hay muchísimas cosas, pues todos los sistemas automatizados que están dándonos la publicidad, que nos están recomendando cosas, que nos están diciendo que hemos de leer en Facebook, etcétera, etcétera, no son de alto riesgo. Y sí que respecto de ellos, ahí creo que lo ha comentado antes también Juan Antonio, ahí hay mucho margen también para la autorregulación y los códigos de conducta. Lo único que dice este proyecto de reglamento, esta propuesta de reglamento, es que los códigos de conducta, la autorregulación, tendrá lugar todo lo que se considere respecto de los sistemas de bajo riesgo verdes o que no son de alto riesgo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría, por intervenir un momento, muy brevemente, si me lo permitís, los ponentes, me gustaría decir algo a este respecto. Sí que considero en estos sistemas de bajo riesgo que a lo mejor pudieran ser pertinente el educar a la población a este respecto, fomentándoles la capacidad crítica para que puedan decidir si ver o no el sistema, estas recomendaciones de Netflix o recomendaciones de Amazon o otro, y no obtenerlo como una imposición, sino una capacidad de elección.
Entonces, sobre todo para lidiar con estos sistemas que pudieran ser de bajo riesgo, pero pudieran tener cierta, pues, pudieran ser en tierra de nadie o de menos riesgo, realmente sí que son de riesgo para mucha población que se encuentra sin conocimiento suficiente sobre estas tecnologías y sí pudieran llevar a la manipulación. ¿Cómo se hace cómo se consigue que haya menos manipulación, menos sentimiento? Porque muchas veces no es manipulación, sino sentimiento de manipulación por parte de estas técnicas, pues a través de un fomento de la educación en el impacto de estas tecnologías para que estas personas puedan adquirir un criterio suficientemente fuerte como para poder pues, afrontar estos cambios, estos sistemas de inteligencia artificial, estas recomendaciones, este tipo de cuestiones. Entonces, sí que considero que en este aspecto deberíamos hacer un esfuerzo importante en educar, en crear nuevos perfiles mucho más fuertes en criterio en nuestra sociedad para poder afrontar estas cuestiones, estos códigos de conducta nuevos de los que estábamos hablando. Bueno, vamos a entrar en el tercer módulo. Le hemos hecho bastante bien. Sí. Solo he ido ya solo por completar un poco. Sí, Miguel. Totalmente de acuerdo con lo que dices y efectivamente, como ya se ha comentado, hombre, aquí no se detalla mucho cuáles son porque son todo el resto, ¿no? Como ya se ha dicho, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, yo creo que aquí lo que ocurre es que, bueno, se ha establecido lo que son unos códigos de conducta. Si nos remitimos al libro blanco, se hablaba de un sello de certificación voluntario. ¿Sí? Y lo que pasa es que, bueno, pues de momento yo creo que la Comisión ha adoptado un enfoque pragmático y ha dicho los sellos ya están floreciendo en diversos países, o sea que la fragmentación ya está aquí. No sabría muy bien por dónde tirar. Y una manera buena de empezar es crear un código de conducta. El código de conducta, si fuese acompañado por un esquema de certificación que apoye luego cada Estado miembro, puede ser una respuesta para que una vez haya dado cierta educación, la gente trate de elegir un producto que efectivamente de alguna forma te garantice que ha seguido una forma de ser desarrollado y tiene unas garantías, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que son amplios, ¿no? Los sistemas que van aquí. El Alexa, sin ir más lejos, o cualquiera de estos estaría metido, ¿no? en estas cosas. Y también decir que, porque hablamos mucho del Reglamento General de Protección de Datos, es pertinente, obviamente, no faltaría más, ¿no? Importante y muy al caso, pero que sí, hay más. La inteligencia artificial es horizontal, afecta a toda la actividad económica y social y legislación sobre imputación de responsabilidad también está ahí. Bueno, luego legislación técnica sobre el elemento en cuestión también está ahí, ¿no? Y que bueno, que esto tiene, en mi opinión, varias patas y que integrarlas pues también será un reto. Nada más. Sí, yo creo que nos encontramos ante grandes retos en los próximos años. Quería entrar, bueno, os agradecería, bueno, hemos hecho yo creo un esfuerzo importante de responder a las cuestiones relacionadas con estos 4 niveles. Hasta ahora os doy las gracias a todos los ponentes, la verdad es que os habéis ajustado bastante a los tiempos. Os quería pedir un gran reto más en las siguientes cuestiones. No nos quedan muchos minutos. Si pudierais concretar cuanto más posible, os lo agradezco. En este módulo 3 vamos a hablar de transparencia y derechos fundamentales. Lorenzo, ¿qué avances y grado de detalle se dan respecto a estas obligaciones de transparencia de los sistemas de inteligencia artificial o de la supervisión humana? Lorenzo. Sí. Bien, muchas gracias. Pues bueno, esto es uno de los gruesos que siempre se reclaman, más transparencia, también más garantías de supervisión humana, de explicabilidad. Yo creo que se da un paso adelante. Primero que nada, insisto, aquí hay que superponer lo que puede decir este reglamento con lo que ya dice el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que tiene obligaciones de transparencia muy importantes. Y no hablo solo de las del artículo 22 de inteligencia artificial y decisiones automatizadas. Esas se sumarían a todas las que pueda añadir este reglamento. Hay que también decir, desde el punto de vista de garantías, no solo de transparencia, sí que se echa en falta que el reglamento regula muchísimas cosas, pero y regula a los usuarios de inteligencia artificial, pero no a los afectados. No hay mecanismos regulados expresamente para que protestemos los que vemos nuestros derechos afectados. Eso creo que sí que es una laguna. Dicho esto, avances que se dan, el registro de sistemas de inteligencia artificial, como el antiguo registro de tratamientos de protección de datos. Es importante, y esto falla mucho en España, en el sector público, que la primera transparencia es saber que hay sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que están allí y que podamos todos acceder.
garantías que se regulan relativamente bien, aunque como ha señalado mi colega Huergo, se necesitará definición, trazabilidad, que niveles de exigencia de trazabilidad, de que haya logs sobre todo el uso, el funcionamiento, los usuarios, la identificación de personas físicas, etcétera. Las propias exigencias del artículo 13 de transparencia. Hay bastantes ítems ahí que se obliga a que se informe sobre cómo se está haciendo todo el sistema de gestión de cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. E insisto, cuando haya tratamiento de datos personales se añadirán las obligaciones de transparencia y de protección de datos y si encima son decisiones solo automatizadas importantes, se añadirán las obligaciones que nuestra Agencia de Protección de Datos ya ha detallado para los sistemas de inteligencia artificial, que son bastante detalladas. Es decir, que se van superponiendo. Yo creo que se avanza sin perjuicio de que se tendrán que determinar. Y luego, y acabo ya, simplemente remitiéndonos, porque es bastante, que hay bastantes garantías sobre supervisión, sobre todos los esfuerzos de supervisión humana, de las que también se ha de informar. Yo creo que eso, en general, son avances a falta de que será necesario concretar algunas y saber cómo encajan con las obligaciones de protección de datos. Perfecto, muchas gracias, Lorenzo. Vamos a, por falta de tiempo, vamos a pasar a comentar brevemente el modelo de gobernanza. Miguel, por favor, ¿podrías comentar brevemente si el reglamento, este reglamento define un modelo de gobernanza? ¿Lo consideras suficientemente completo y abordable? Pues gracias, Idoia. Mira, la verdad es que pensamos que es completo, ¿eh? Aquí la verdad es que no tenemos ninguna duda. Lo que pasa es que también pensamos que va a presentar bastantes retos, porque es muy complicado. Es complicado en el sentido de que, si bien el reglamento centra la gobernanza en un Consejo Europeo de Inteligencia Artificial y la participación de las autoridades nacionales de supervisión de cada país, los mecanismos de evaluación de conformidad y vigilancia de mercado hacen que se cree una constelación potencialmente grande de actores, ¿vale? Potencialmente grande. Obviamente luego cada Estado miembro tiene capacidad de decidir, pero también es cierto que le vienen heredados unos cuantos actores de otras legislaciones con los que va a tener que tratar, ¿vale? Entonces, es completo, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, pues requerirá esfuerzos para conseguir que sea efectivo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues estamos contentos, pero creo que vamos a depender mucho pues, de que exista la dotación adecuada para que se puedan hacer las labores en este sentido. Y nada más por aquí. Vale, ¿y consideras que este reglamento de alguna manera pone en peligro la capacidad de innovación de las empresas en Europa o no? ¿O consideras que han cumplido con el objetivo, que era justo lo contrario, no poner en peligro esta innovación? A ver, desde luego la Comisión ha ido a por un enfoque equilibrado. Lo que pasa es que esta pregunta va a variar mucho en función de cosas que ocurran. ¿Cómo quede finalmente el reglamento? ¿Vale? Yo creo que hay que digerirlo, y creo que ningún país tiene todavía claro cómo va a afectar de manera final a su mercado dentro de la inteligencia artificial. Y luego la velocidad con que se desarrollen normas técnicas, ¿no? que ya he comentado antes. Disponer de estas normas pues, va a agilizar mucho los procedimientos de evaluación de conformidad. También, hay un alegato a favor de las pymes y de las startups para establecer sandboxes y también otras infraestructuras previas a la comercialización de productos que lo que intentan hacer es dar un tratamiento preferente a este tipo de empresas. Eso está bien. Lo que ocurre es que probablemente para una empresa de este tamaño no sea esto suficiente, sino que se necesite algún tipo de acción que permita agilizarle los procedimientos, ¿no? Yo creo que Richard lo ha dejado bien claro. Oye, ahí creo que hay que hacer hasta 100 acciones distintas, ¿no? Ha dicho. Entonces, bueno, ¿cómo se puede prever esto para una startup o una pyme? También tener en cuenta que la inteligencia artificial es muy particular. Tú con una pyme puedes hacer un producto que impacta a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es difícil, pero esto es algo que vamos a tener que estudiar para hacerlo. Y también, por último, decir que por un lado está la innovación y por otro lado está la innovación responsable. Y aquí la verdad es que hay que echar un buen capote al reglamento. Es una apuesta y si el reglamento siembra un campo para que existen soluciones de inteligencia artificial con criterios éticos probados y basado en estándares, lo que vamos a producir es que haya innovación dentro de la Unión Europea, pero sobre todo que se exporte un modelo de todos aquellos actores que generan productos y que luego se importan, ¿no? Aquí. Entonces, pues esto está bien. Y por último, yo quiero decir que tenemos constancia que en el sector se reclamaba una norma unificada que evitase la fragmentación y que permitiese por fin diseñar sus equipos
y establecer unos requisitos que sean estándares. Con ellos ya tiran para adelante, pueden coger a sus desarrolladores y hacer las aplicaciones, ¿no? Así que sí, se puede innovar, por supuesto. Creo que hay que limar varios ángulos de forma importante, pero que creo que se puede innovar y que está bien que se haya intentado hacer este enfoque, ¿no? Y bueno, pues trataremos de clarificar las reglas y que esto se simplifique en cierta medida. Qué bueno, muchas gracias, Miguel. Juan Antonio Huergo, yo quería que explicaras muy brevemente qué es lo que tú opinas de las sandbox, de los digital hubs. ¿Crees que cumplen su papel en este reglamento? Bueno, yo creo que hay que tener cuidado con las sandbox, ¿eh? Voy a ser muy claro. ¿Por qué? Está muy bien como idea, espacios fuera de regulación, vemos cómo funciona, pero muy acotados sus efectos, de forma que no va a tener, digamos, problemas isquémicos, y vemos cómo funciona una cosa. Pero a día de hoy, que hay muy pocos campos donde se han ensayado las sandbox, al final es un juego, no sale de la demanda, sino de la oferta. A ver si me explico muy brevemente. El reglamento dice, bueno, los Estados miembros podrán organizar sandbox para hacer ensayo y además recurrirán a las pymes y a las startups, sin discriminación. No sale de ahí. El sandbox no se organiza casi nunca desde la demanda. No es la administración la que suele demandar este tipo de cosas. Es más bien el mercado el que, oiga usted, ¿por qué no ensaya esto? Y ahí nunca está la pyme. Ahí está siempre la gran empresa que va colocando su prototipo, su proyecto, su desarrollo en distintos lugares a través de este tipo de pilotos o de sandboxes. A día de hoy eso es así. Ojalá me equivoque y las administraciones tengan capacidad de percibir la innovación y de procurar que realmente en esas sandboxes van a concurrir ofertantes en pie de igualdad, sin que vean los grandes del sector detrás de este tipo de ensayo. Yo creo que tener un poquito de cuidado. A mí me parece que el reglamento es un poquito, ¿cómo diría? Pues iluso, con todos mis respetos, claro. Bueno, muy bien. Pues hemos llegado al final del debate. Me gustaría agradeceros a todos los ponentes que habéis estado aquí, pero no sin antes haceros una última pregunta en la que me gustaría que muy brevemente, en un minuto, comentáis cada uno qué creéis imprescindible que debe cambiarse o incluirse en ese reglamento. ¿Cuál es vuestra opinión general? Si la norma es demasiado estricta, ¿qué sobra? ¿Demasiado poco? Un último minuto de oro para cada uno de vosotros y agradeceros profundamente que hayáis estado aquí. Además, os habéis ajustado muy bien a los tiempos, nos ha dado tiempo a mucho, aún queda mucho, pero este es un buen comienzo, desde luego. Empezamos por... Yo ¿Sí? recordaría ¿Lorenzo? que salvo obligaciones tuyas, que tampoco nos cierran la sesión, es decir, que en ningún sitio hemos anunciado que acababa a las 19:30, solo para que lo supieras. Sí, fenomenal. Pues si es posible, después de que acabemos con este último turno de preguntas, podemos admitir alguna pregunta del público, si os parece bien. Lorenzo, si quieres empezar tú, ya que has intervenido. Ese último minuto. Paso ahora palabra a mis compañeros y ahora luego... Perfecto. Pues Juan Antonio. Bueno, en relación a lo que comentabas de que he hecho en falta, a lo mejor os parece una cuestión menor, pero he hecho en falta que todo este tema de los códigos de conducta, de los reconocimientos de los certificados autorregulados, etcétera, no se establezca una cosa que está funcionando muy bien en otros sectores, que es la llamada presunción de conformidad de una certificación voluntaria para el ámbito obligatorio. Y me voy a poner un ejemplo a raíz de lo que ha dicho antes Lorenzo. Estos sistemas que puntúan, de puntuación china, que puntúan el sesgo social o el perfil socioeconómico y que perfilan, que no están permitidos para usos públicos, pero sí en principio aparentemente para privados. Vamos a pensar que se apruebe así la norma. Si yo consigo que un certificado voluntario, una marca de calidad, certifique que un producto no perfila, con independencia de quién lo use, sea el sector público o el privado, tengo que reconocer la presunción de conformidad de que ese certificado me vale para lo público, donde no se puede usar, pero también me garantiza un espacio de competitividad probablemente interesante en determinados sectores privados. Esa presunción de conformidad es un efecto de la certificación voluntaria que el reglamento no tiene en cuenta y que es muy importante. Perfecto, Miguel. ¿Miguel o Richard? Bueno, ya como Miguel. veis, nada, sí, Miguel. Yo soy muy rápido, la verdad es que es general, tampoco quiero entrar a detalle porque esto va a traer mucha discusión en general.
Y además esa discusión va a tener que estar basada también en opiniones de múltiples partes, no solo pues la que se me ocurre aquí, ¿no? Ni mucho menos. Pero desde luego yo echo de menos más claridad en ciertos requisitos, especialmente los relativos a supervisión humana y reentrenamientos de algoritmos, que se mencionan poco. También echo en falta más apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con herramientas de asesoría y otras que permitan una preevaluación de los cumplimientos de evaluación de conformidad. Esto lo tengo clarísimo. Esto lo estaban utilizando ya en algunos países, como Dinamarca, ¿vale? Lo tienen a punto de lanzar para temas voluntarios, pero que hacen que cuando tú vayas a la certificación sepas que vas aprobado, ¿no? Y te guían de manera que consigas todo bastante rápido. Y también decisiones, bueno, pues echo de menos que se permita tomar un poco más de parte o que se someta un poco más a un proceso un poco más democrático la decisión de ampliación de los sistemas de alto riesgo, así como que no esté 100% restringido su ampliación a los casos de usos predeterminados por la comisión en el propio reglamento, sino que teniendo en cuenta que vamos a empezar a andar con la inteligencia artificial y que dentro de 5 años pueden pasar un montón de cosas en diferentes sitios, pues se permita añadir un poquito más de flexibilidad a esos nuevos sistemas de alto riesgo que no estén solo en sus casos de uso, sino en otros potenciales, ¿no? Así que, bueno, por aquí poco más. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Richard. Sí, pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Miguel antes. Yo creo que lo que falta es tener una idea de cuál es el esfuerzo, ¿no?, de poder cumplir con los requisitos si estás en alto riesgo. O sea, hay un montón de cosas, pero que nadie sabe si en detalle las cosas son las cosas adecuadas y con eso realmente eres sin riesgo. Y además, ¿cuál es el esfuerzo, ¿no?, para hacerlo? Y yo soy seguro que la Comisión Europea ha hecho, ¿no?, unas estimaciones y unos cálculos de cuál es el esfuerzo y el coste que tienen que hacer las empresas o las administraciones públicas, ¿no?, para cumplir. Eso es algo que creo que vamos a verlo. No sé si falta o no, porque hay que estudiarlo y verlo. Realmente hay que mojarse para ver cómo es. Y el último tema es el tema de los startups. Yo realmente creo que yo conozco ningún regulatory sandbox todavía en los ámbitos donde yo trabajo. Yo creo que no es nada fácil montar uno y desde luego no va a ser un startup que va a montar un regular sandbox. Sí, Juan. Gracias, Richard. Cierto. Yo lo que echo de menos son estándares, sobre todo en dos aspectos clave que son centrales en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y cuando hablamos de ética de la inteligencia artificial le exigimos explicabilidad a los algoritmos más sofisticados y exigimos que estén libres de sesgos. Y sin embargo, ambos ámbitos en muchos aspectos están todavía dentro de lo que es el ámbito de la investigación académica, técnico-científica. Es decir, no hay unas normas, unos estándares, unas reglas que te digan si sigues este patrón vas a conseguir el sello de algoritmo perfectamente explicable o libre de sesgos. Y decíamos antes, el artículo 3, anexo 1, hace una definición de inteligencia artificial muy amplia, porque luego pasamos a hablar de una aproximación basada en riesgos según las aplicaciones, ¿no?, potenciales. Sí, pero en el momento que pedimos transparencia algorítmica, y es una petición lícita, ya estás discriminando los algoritmos más sofisticados frente a los más tradicionales, ¿no? Sabemos perfectamente que en la primera generación de Machine Learning las regresiones van a ser mucho más interpretables de entrada que los de última generación, basados en redes neuronales, etcétera. Entonces, y no vamos a conseguir la interpretabilidad intrínseca de cómo ha operado el modelo. Sí podemos conseguir explicabilidad ex post con un esfuerzo adicional en su desarrollo. Bueno, pues esto requiere guías técnicas, sin duda. Y luego la cuestión de los sesgos, aquí sí que la propuesta de directiva, introduce una novedad esencial, y es que hace una excepción al artículo 9 de GDPR que prohíbe recabar datos de especial sensibilidad. Datos de especial sensibilidad por los cuales no queremos discriminar a nadie, es decir, creencia política, afiliación religiosa, género, raza, etcétera, ¿no? Entonces, esto en el artículo 9 de GDPR está prohibido tan siquiera recabarlo. Pero claro, entonces somos ciegos. Si ya los datos son una sombra de la realidad,
con datos que no podemos ni siquiera recabar, estamos en la más absoluta oscuridad. Y aquí esta propuesta de directiva hace una excepción, porque si es para el propósito de control de calidad y de verificación de no discriminación, sí permite registrarlos. Y esto es bastante disruptivo. Luego habrá que ver cómo percibe la población en general, que se le pregunte si pertenece a una minoría étnica, etcétera, porque son atributos muy sensibles. Y habrá que transmitir muy bien y hacer pedagogía, y habrá que decir que esto solo se va a usar para ese propósito, para verificar que no se discrimina a nadie en las decisiones automatizadas o basadas en algoritmos, no tienen por qué estar automatizadas. Entonces, creo que hay mucho desarrollo en el ámbito técnico y daría bastante seguridad jurídica a las empresas y entidades públicas que desarrollen inteligencia artificial. Muchas gracias, Juan. Lorenzo. Bien, muy brevemente, pues he aprendido muchísimo además de estas intervenciones. Quizá la primera pregunta, yo muy inteligentemente, a la primera pregunta de cómo casaba este reglamento con el de protección de datos, lo he ido aplazando, y es que es una de las incógnitas. Hay que superponer uno a otro y no es del todo claro, porque además, digamos que los sistemas de alto riesgo muchas veces serán de las que tienen artículo 22 de decisiones automatizadas, que tienen algunas garantías mayores, pero no tienen por qué serlo. Y como señalaba también Huergo, digamos que da por bueno este futuro reglamento muchos tratamientos de alto riesgo que eran muy cuestionables. Y creo que ahí habría que especialmente detallar, igual que lo hace respecto de lo del reconocimiento biométrico, que es cuestionable, pero sí que dice una ley podrá regular con este supuesto, con este requisito y con este requisito. Y hay algunos de estos supuestos de alto riesgo que merece que se entre ya a que se obligue a que haya una ley específica o que determinar los requisitos, porque son muy sensibles. Creo que no hay que prohibirlo todo, pero al menos sí que marcar un poquito más el territorio. Y por último, lo he señalado anteriormente, se superpone con el reglamento europeo, pero es que hay muchos tratamientos de inteligencia artificial que a lo mejor no son tratamientos de datos personales, y entonces no se ve dónde están las garantías para los afectados. Y superando además una visión muy individualista, más allá del derecho de protección de datos, la entrada a la sociedad civil o a los grandes colectivos a que decidan requisitos y estudios de impacto de usos de inteligencia artificial. No todo pensando en el derechos individuales de protección de datos en juego, sino pues toda la sociedad, que las decisiones futuras del sector público y privado están en juego, y quizá hay que abrir un poquito más a que la sociedad civil participe en la fijación de requisitos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que cada una de vuestras aportaciones es un mundo. Daría para debatir aquí toda la tarde y esperamos tener muchas más oportunidades de poder debatir estas importantes cuestiones en los próximos foros. Si os parece, vamos a dejar 15 minutos para diferentes preguntas que pueda tener el público. Damos opciones, abrimos en los micrófonos para ver si alguno de los asistentes quiere hacer alguna consulta específica durante estos 15 minutos. Hola, para hacerlo, recuerdo a los asistentes que quieran hacerlo tienen necesariamente que levantar la mano. Cuando levanten la mano les daremos acceso al audio y al vídeo y ellos activarán el audio y si lo consideran el vídeo. Gracias. Bueno, yo no veo que... A ver... Pablo Cubero, levanta la mano. Vamos a ver. Perfecto. Pablo Cubero. Vamos a ver si le podemos activar el audio. Creo que puede hablar. ¿Pablo? No sé ¿Pablo? si A lo mejor me convierte en moderador. A ver. Sí. Vamos a probarlo. Pablo Cubero, si puedes activar debajo de la pantalla el... ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, muy brevemente, enhorabuena por la charla y las aportaciones que están haciendo me parecen muy interesantes. Mi pregunta es una pregunta que se habrán hecho y que habrán ido ya, pero que creo que no se ha tratado y que es de mucha actualidad.
Se quejan mucho las empresas europeas de que frente a esta regulación del derecho, las empresas americanas, hablando de protección de datos e inteligencia artificial, no tienen este corsé, que es como ha venido a definirse, para evolucionar la inteligencia artificial. Y mucho menos aún China, donde evidentemente pues, hay un enorme grado de ocultismo y falta de transparencia. Las empresas europeas se quejan de que esto va a frenar la autonomía, la soberanía digital europea en este campo, como ya sucede con grandes centros de datos, que pues, estamos todos huérfanos de ellos a nivel europeo. Me gustaría saber la opinión de los ponentes en este punto. Gracias. Sí. ¿Alguno quiere contestar directamente? Yo puedo contestar algo. Desde luego, si vemos los 100, ¿no?, requisitos que hay que hacer, si es una aplicación de alto riesgo, pues sí, te retrasa, ¿no?, pero te retrasa para algo que es muy importante, ¿no? O sea, no sé si conocéis el caso de Mercadona, ¿no?, que sacó un sistema de reconocimiento facial en sus tiendas para no dejar entrar pues ladrones y también personas que tenían alejamiento de los empleados que estaban dentro, y lo han sacado tal cual al mercado. Entonces, lo han hecho muy rápido, pero vamos, yo creo que demasiado rápido, ¿no? Y con ese reglamento, pues, de hecho, se habrían pensado 2 veces más, ¿no?, antes de hacerlo. Yo creo que si pensamos en 3 años, pues yo creo que el tema estará rodado, ¿no?, o en 4 años. Pero sí es verdad que todo lo que hay que hacer para sacar alto riesgo al mercado, pues obviamente tiene un impacto, pero bueno, también tiene mejor calidad. Sí, yo quiero ahí, me gustaría apoyar, me gustaría apoyar un poco a Richard, porque quiero citar un caso que salió hace muy poco, ¿no?, de una startup que se llama Banjo en Estados Unidos, que recibió un contrato público por parte del estado de Utah, ¿no? El contrato era de 20 millones de dólares y lo que pretendía es ayudar a las fuerzas de seguridad locales a luchar contra el crimen. Un concepto muy amplio. Dentro de ese crimen, pues decían que ayudaría a solucionar el problema de la gente sin hogar. Decían más, ¿no? El caso es que se acabó abriendo una investigación que en este caso, al no estar sistematizadas, pues ha sido de suerte lo que han encontrado, ¿no? Y esto no ocurriría quizá con el reglamento. Y han tenido que devolver el dinero porque, primero, el sistema no tenía nada de inteligencia artificial para empezar. Y bueno, lo segundo es que encima el responsable de esta startup estaba ligado a grupos xenófobos muy conocidos, ¿no? Entonces, lo que quiero, y tuvo acceso a un montón de datos, ¿no?, que probablemente vulneraban derechos enfocado de esta manera. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que supone, quizá, hay quien puede decir que es un exceso de celo, por supuesto, ¿no?, pero que evita situaciones de este tipo y han salido bastantes periódicos últimamente, ¿no? Y que otra vez más también es verdad que hay empresas que reclamaban un marco único, sobre todo ahora que hay bastante hiperactividad regulatoria a nivel internacional, no solo en estados en cuestión, sino también en ciertos, pues la OCDE, el Consejo de Europa, también se ha hablado de la recomendación de la UNESCO, que es una recomendación, pero que parece razonable tener un solo marco, ¿no? Y quizá tratar de innovar desde un punto de vista más responsable. Yo creo, 15 segundos, yo creo que lo he dicho al inicio, se puede ver como que Europa es cándida o ingenua por ponernos palos en las ruedas, pero yo creo que hemos hecho de la necesidad virtud. No podemos renunciar a nuestro ADN de proteger los derechos fundamentales en el desarrollo de la inteligencia artificial y creo que se abre un abanico, igual es algo ingenuo, pero un abanico de una industria de la inteligencia artificial ética y responsable y con cumplimiento normativo que incluso nos puede situar en la vanguardia en algunos ámbitos de mercado en el resto del mundo. Cierto, Lorenzo. Fenomenal. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece. Vamos a admitir 2 preguntas más de Virginia Martínez Torres y José Manuel Muñoz Vela. Os han convertido en moderadores. Si puedes, Virginia, formular tu pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Genial.
En primer lugar, brevemente quería pues agradecer a la organización del Congreso y felicitar a todos los ponentes sus magníficas intervenciones. Y por otro lado, más que una pregunta, era una solicitud. ¿Podrían profundizar un poco más en la idea de la ética en la inteligencia artificial y en la explicabilidad de los algoritmos dentro de esta inteligencia artificial? A ver, yo creo que esa pregunta se la lanza Richard directamente y tienes que responderla en 3 o 4 minutos. Y ahí Gracias. es un reto importante. Pero, ¿has dicho? ¿Virginia? Sí, ¿nos Perdón. oyes bien? No, ¿podría repetir, por favor? No, que has preguntado sobre la ética y la explicabilidad, ¿qué tiene que ver? Sí, el algoritmo. Pregunto. Si podían profundizar Vale, pues en esa muchos, idea. bueno, muchos algoritmos digamos, de última generación, nos llamamos aprendizaje profundo, son cajas negras. Entonces, son muy complejos y nadie entiende cómo se llega a una conclusión. Entonces, si tú quieres hacer algo de alto riesgo, ¿no? Y luego y tienes que basarte en una recomendación de un sistema que nadie entiende cómo funciona, pues obviamente tiene impactos éticos, ¿no? Porque los sistemas se equivocan. Y al final si se equivocan y tomas una decisión con impacto grande en la vida de la persona, pues obviamente es un impacto ético. Sí, bueno, mi pregunta iba más dirigida a, ¿el reglamento llega a fijar algún límite dentro de esa ética o llega a enmarcarla de alguna manera? Por ahí va la... Sí, o sea, hay uno, lo llaman transparencia, human oversight, y sí, o sea, lo mencionan. No con esas palabras, eso sí es verdad. Yo no lo he visto, pero sí lo incluyen de alguna manera. Perfecto, muchas gracias, Virginia. ¿Otra persona quiere? De todas formas, Virginia, si quieres comentar algo más a este respecto, puedes escribirnos a través del correo electrónico o puedes a través de la cuenta de Odiseya y estaremos encantados de comentarte más específicamente estas cuestiones. Pasamos a José Manuel Muñoz Vela, tu pregunta. Sí, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis, Idoia, Lorenzo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nada, felicitaros de nuevo por la organización de esta charla y encuentro tan improvisado después de lo reciente de la aprobación o de la publicación de esta propuesta de reglamento. Y bueno, mi pregunta iba en el sentido de qué ha sucedido desde octubre de 2020 con las dos propuestas de reglamento del Parlamento en materia de responsabilidad civil de la inteligencia artificial, esos dos regímenes objetivo y subjetivo, y por otra parte el reglamento relacionado con las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué ha pasado desde ese momento hasta la fecha actual en la que nos encontramos con esta propuesta de reglamento que en algunos aspectos para mí ha sido muy, muy inesperada? Sí, ¿a alguien le gustaría intervenir? Muchas gracias, José Manuel. Gracias a vosotros. Yo creo que esa es para Miguel, Idoia, creo, ¿eh? Miguel, yo creo que sí. Miguel, te toca. Muy bien. Bueno, la verdad es que tampoco puedo dar mucho detalle, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que junto al como en todas las normas que se aprueban por parte de la comisión o que se presentan en este caso, ¿no? Más bien, se acompañan siempre de una memoria de evaluación de impacto. En el caso de la evaluación de impacto, pues lo que ocurre es que el input del Parlamento es uno y existen otros inputs variopintos y numerosos que hacen que luego las normas tomen una forma u otra. En este caso puedo constatar que ha sido bastante prolijo el número de contribuciones y esto ha hecho que se tenga que adoptar un compromiso bastante importante. Pero además yo creo que había un empeño por parte de la Comisión en simplificar los procedimientos de manera que consiguiesen abarcar todo el mercado de la inteligencia artificial, ¿no? Y por ende la sociedad, porque también esto aplica, por supuesto, a las administraciones públicas y al uso de la inteligencia artificial, al uso de ciertos casos de la inteligencia artificial. Y
Y desde ese punto de vista han sabido ver que los esquemas de evaluación de conformidad sobre unas obligaciones, unos requisitos y una monitorización de mercado con una estructura de gobernanza eran la vía idónea. Muchas veces es un efecto práctico el que se consigue y la manera de llegar a un objetivo, en este caso que era garantizar unos derechos y garantizar una serie de implicaciones éticas en el uso de inteligencia artificial a través del propio marco de convivencia de la Unión Europea, ¿no? Y por eso no se menciona, tal y como decía Richard, esto de la ética. Pues parecía razonable conseguirlo de esta manera, ¿no? Es cierto que se adaptaban a estándares que eran ya ampliamente aceptados en mercado, o que es posible que entonces se produjese ese estado de encorsetamiento del que hemos hablado de una manera mucho más pronunciada. Entonces, la elección del marco regulatorio no es algo fácil, está condicionada por los actores externos, pero también por su aplicabilidad real. Y de aquí que haya evolucionado en esto, en este instrumento, ¿no? En esta versión. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Yo creo que con esta interesante intervención vamos a dar por concluido este muy interesante webinar. Yo creo que todos, como os comentaba, os doy las gracias a todos los ponentes. Las ponencias todas las intervenciones han sido magistrales. Realmente nos ha dado, espero que todos los asistentes estén de acuerdo conmigo con que nos ha dado pues un marco bastante claro de cuál es la situación real en toda esta regulación. Nos ha aclarado muchos principios, pero tal y como comentaban algunos de los ponentes, aún queda mucho por hacer. Y es un trabajo conjunto de organizaciones como FIAL, Odisea, Administración Pública y empresas y organizaciones para conseguir que lleguemos a un reglamento que no nos suponga un avance en innovación y que nos suponga limitar únicamente aquellos riesgos que pudiéramos considerar de impacto negativo para la sociedad. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y espero veros pronto en otros foros. Muchas gracias a todos los asistentes y, por supuesto, muchísimas gracias a los ponentes. Un verdadero honor teneros. Muchas gracias, Idoia. Pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Un placer. Gracias a todos. Gracias, gracias.